Estado Nacional. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este domingo 28 de julio, día de elecciones presidenciales en Venezuela que podrían tener un resultado histórico. Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Connie? Sí, estamos desde muy temprano, muy atentos desde anoche, pero ya empieza a tomar temperatura la elección. Hay videos que llegan desde distintas regiones de Venezuela con distintas situaciones en lugares donde se vota en Venezuela, porque los venezolanos, los 7 millones y tantos de venezolanos que han debido salir de su país por la crisis, bueno, un porcentaje muy bajito de ellos, yo he leído 1% aproximadamente de ellos va a tener posibilidad de votar. Pero los que están en Venezuela y votan no han estado exentos de problemas, por ejemplo, con los apoderados de mesa de la oposición. En Barinas puntualmente estuve viendo, hay algunos problemas. Bueno, Entonces, con también los llamados observadores del proceso. Hay senadores chilenos que no pudieron ingresar a Venezuela, expresidentes de varios países, periodistas que tampoco les han permitido el ingreso. Estamos con la pantalla dividida, Matías, porque estamos a un lado de la imagen con Caracas, con la capital venezolana, donde vemos ahí también la cantidad de gente, las filas de la gente para ir a votar, y al otro lado de la pantalla está la embajada de Venezuela aquí en nuestro país, que es el lugar para que los venezolanos que logran, que pueden, digamos que son pocos, poder registrarse para votar, lo están haciendo a esta hora. A las 6 de la mañana abrieron las mesas en Venezuela, se extiende el horario de votación hasta las 6 de la tarde y la gran pregunta es cuán rápido estarán los resultados y si llegara, ya sea la pregunta que está sobre la mesa, ¿cierto? Si llegara a ganar la oposición, ¿qué es lo que sostienen algunas encuestas que podría pasar? Si es que eso ocurre... Y para el otro lado lo mismo. Sí, y si llega a ganar, si el régimen de Maduro logra más votos, la oposición que ha dicho que tiene hasta 40 puntos porcentuales de ventaja en las encuestas, va a reconocer un eventual triunfo. Ahí hay un problema de reconocimientos mutuos. Eso es lo que ocurre cuando no hay transparencia, cuando no hay democracia, cuando no hay institucionalidad o autonomía de las instituciones que coordinan las elecciones. Es un problema muy profundo el de Venezuela y hoy es un día clave, es un hito histórico, probablemente el 28 de julio, 28 del 2024. Uno de los temas, por supuesto, a los que vamos a dedicar el programa con nuestro panel político, pero también vamos a tener a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, más tarde. Vamos a tener un contacto con Venezuela y ahora presentemos a nuestros panelistas, con quien, por supuesto, que vamos a hablar de este tema, pero también de otros. Mañana, por ejemplo, se vence el plazo, mañana en la noche, para inscribir las candidaturas para las elecciones del mes de octubre, tanto de los alcaldías como de las gobernaciones. Y ya hemos conocido en las últimas horas algunas candidaturas que estaban lanzadas y que se han ido bajando. De hecho, tenemos una candidata que estaba de candidata por Recoleta y que bajó su propia candidatura. Lo vamos a conversar con ellos. Pero aquí comienza Estado Nacional. Análisis en Estado Nacional. Y ya lo decíamos, están nuestros panelistas, empecemos a presentarlos y a saludarlos. Ruth Hurtado, ya había adelantado Matías que estaba con nosotros, ¿cierto? Secretaria General del Partido Republicano, vamos a decir, ex candidata al municipio de Recoleta. Bienvenida. Buenos días, Connie, buenos días, Matías, y saludar a todos quienes nos están viendo hoy día por las cámaras de TVN. Y Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio. Muchas gracias por estar aquí, Constanza. Primera vez en calidad de presidenta del Frente Amplio, entiendo. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Sí. O sea, en Estado Nacional, no en TVN, sí. No, por supuesto. Pero sí, llevo 10 días de arribo a esta gran responsabilidad de ser la primera presidenta del Frente Amplio. Vengo también de un trabajo arduo en materia de seguridad, así que espero poner a disposición eso. Así que buenos días. Connie, Matías y a la gente allá en la casa. Bienvenida. Y a este otro lado, Francisco Undurraga, diputado de Bópoli. Vamos a estar hablando también de las negociaciones aquí en Chile. Vamos y al otro lado. Bienvenido. Oiga, muchas gracias. Fríos, buenos días. ¿Cierto? Frío. Pero cálidos para Venezuela, espero. Vamos a ver qué es lo que pasa en Venezuela. Ya vamos a saludar también a Paulina Bodanovich, que viene ingresando, la presidenta del Partido Socialista. También va a estar con nosotros en el panel. Sí. Y nos vamos a Venezuela porque vamos a estar todo el rato ahí haciendo contactos para ver cómo se desarrolla la elección, cuáles son los puntos álgidos que tiene una elección que tiene la atención del mundo. Bueno, de esta parte del mundo, obvio, toda Latinoamérica está muy atento, pero
es una elección de interés mundial. Estamos con Mildred Manrique, que nos ha Exactamente, acompañado. que nos ha ido acompañando durante todos estos días previos a la elección. Ya estamos en el día de la elección. Mildred, buenos días. ¿Cómo está el ambiente para partir? ¿Cómo está el ambiente? Buenos días, amigos de 24 horas. Aquí estamos en la ciudad de Caracas, llevándoles minuto a minuto el desarrollo de esta jornada histórica en nuestro país con las elecciones presidenciales. La actividad comenzó a las 6 de la mañana. A las 5 de la madrugada ya comenzaron a ingresar los testigos a los centros de votación. Se han registrado mínimas incidencias. Estamos hablando de 21 millones de ciudadanos que están habilitados para participar en estos comicios en 15.790 centros de votación, 15.797 centros de votación exactamente, distribuidos a nivel nacional. Vamos a conversar con un ciudadano que se encuentra aquí en uno de los centros de votación. Venga para acá, acompáñeme, por favor. Sí. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Su nombre, Muy por bien. favor? Orlando Parra. ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Qué espera y cómo ha visto el proceso? El día de hoy es un día crucial para Venezuela. Es un día de extraordinaria oportunidad Así para votar. Y bueno, estamos desde las 3 de la mañana levantados. Vinimos y a las 4 hicimos todo el proceso que se necesita para abrir las mesas. Algunos pequeños detalles, pero las mesas comenzaron a funcionar. Y a partir de las 6:15 comenzó la votación aquí en este centro. ¿Qué espera? Bueno, sí, veíamos que desde ayer, en horas de la noche, pasadas las 11 de la noche de este 27 de julio, comenzaron a hacer filas de personas en el interior del país, sobre Todas todo. Todas partes. Empezaron. Sí. Hay emoción, hay entusiasmo en los un venezolanos. entusiasmo tremendo, es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Es una convocación a todos los ciudadanos que vengan a votar, porque en la votación está, y la votación y la rapidez con que hagamos eso. Eso es más o menos lo que está ocurriendo. Hay una afluencia, pero esperemos que ahora se va mejorando y con el paso del tiempo vamos a ir mejorando incluso el volumen de gente. ¿Qué mensaje le envían nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en Chile en este momento? A los hermanos venezolanos les mando un gran abrazo. No sé si pudieron votar porque en el extranjero fue muy duro. Fueron muy pocos los que pueden votar en el extranjero. Solamente alrededor de 180.000 personas venezolanos les Sí, permitieron participar. de unos 4 millones que tiene el padrón. Somos 21, pero si le quitamos ahora 4, estamos hablando de 17. Y esperemos que la abstención sea muy poca para que pueda haber un gran volumen por la felicidad de esta parte. Quiere un cambio. Un cambio. Aquí necesitamos un cambio. Necesitamos un rendimiento. Este es un país maravilloso. Así Un es. país con todas las oportunidades y creo que un cambio sería muy rápido la recuperación en todos los sectores de Venezuela. ¿Qué le dice a nuestros hermanos venezolanos en Chile? Que esperen con confianza que hoy va a ser un gran triunfo. Muchísimas Un gracias. triunfo para el país. Muchísimas gracias. Dios Gracias lo a bendiga. ti. Gracias. Amén. Seguimos llevándoles detalles de esta jornada histórica. ¿Y por qué digo que es histórica? Porque muchos venezolanos están en las calles el día de hoy desde la madrugada me iba a llevar para mi casa. participando en estos comicios históricos. Son históricos. Ya Nicolás Maduro, quien es el actual presidente de la República, ejerció su derecho al voto pasadas o cerca de las 6 de la mañana. Esta es la información que tenemos hasta este momento. Por cierto, el candidato Edmundo González Urrutia tiene previsto ejercer su derecho al voto alrededor de las 10:30 de la mañana. Yo voy a estar llevándoles todas las incidencias de esta actividad del día de hoy. Con esto regreso al pase al estudio. Bien, Mildred, muchísimas gracias. Sí, vamos a estar naturalmente muy atentos con lo que nos puedas despachar desde Caracas, Venezuela. Bueno, y contábamos que han habido parlamentarios chilenos que no pudieron entrar a Venezuela, ¿cierto? En las últimas horas también hay periodistas, hay digamos, expresidentes que iban de observadores de este proceso electoral y que les impidieron el ingreso. Pensemos en los chilenos y quiero plantear la pregunta. Hay parlamentarios que piden desde un llamado a consulta al embajador Gasmuri hasta romper relaciones. El gobierno ya envió una nota de protesta. ¿Debe hacer más el gobierno, tomar medidas más gravosas que las que ya tomó Francisco Undurraga? Indudablemente que sí. ¿Qué Al menos traer de vuelta al embajador
porque lo que pasó ayer en Venezuela, no dejando entrar al senador Felipe Cas y al senador Rojo Edwards, no solamente es una ofensa a Chile, sino que también es una ofensa a un poder del Estado. Nosotros creemos en las elecciones libres, nosotros creemos en que estas tienen que ser transparentes, y cuando la gente va a colaborar, a mirar, a observar, a validar, porque tal como dijiste tú, Matías, a lo mejor hoy día en la noche legítimamente gana el narcodictador. Y ante eso y la democracia nosotros tendríamos que ser capaces de aceptar ese triunfo si es que lo hubiese. Pero ¿cómo validamos un triunfo donde no hay observadores independientes, donde no está la Unión Europea, donde no están los expresidentes, donde no están políticos de centro derecha y derecha acompañando el proceso para que este sea legítimo? Yo creo que es muy torpe y es una señal, una vez más, de que estas elecciones van a ser absolutamente turbias y no van a resolver el problema de fondo si es que Nicolás Maduro hoy día en la noche le señala al mundo que es reelecto. Constanza Martínez, ¿el gobierno debiera hacer algo más en representación del Estado? Porque algunos dicen, es el Estado el ofendido, no los senadores en tanto cuanto personas. ¿Qué debiera hacer a su juicio el gobierno? Primero, mencionar que hoy es un día decisivo para el pueblo venezolano, esperamos, y así adherimos también como Frente Amplio a las declaraciones tanto de la expresidenta Bachelet como del presidente Boric, que a lo largo de su carrera política han sido tajantes y claros en respetar los derechos humanos en todos los lugares. Creemos que hoy día lo que debe primar es poder respetar la voluntad soberana del pueblo de Venezuela, y en eso vamos a estar acompañando ese proceso. Creo que la nota de protesta del gobierno va en esa dirección, porque también hay varios otros motivos que requieren relaciones diplomáticas. Lo hemos visto con la crisis migratoria brutal que ha vivido el pueblo venezolano, y lo hemos mencionado en otras ocasiones. El cortar relaciones solo afecta a poder provocar y ser un actor preponderante en esa materia. Creo que el presidente Boric... Pero, por ejemplo, llamar a consulta, como propone el diputado Undurraga, llamar a consulta al embajador, que no es cortar relaciones, sino que es una medida un poco más allá de la nota de protesta. Creo que el liderazgo del presidente Boric ha sido categórico en esta materia, y no ha sido solo como presidente, ha sido en su historia política desde que es diputado, y yo en eso adhiero totalmente. Nosotros queremos ser un actor en esa situación, y creo que la Cancillería ha actuado con mucha prudencia en este y otros casos, y me parece que nuestra posición ha sido muy clara en que hoy día se trate principalmente de que sea el pueblo venezolano el que pueda tomar esta decisión de manera soberana y respetada. Ruth Hurtado, ¿qué debiera hacer el gobierno? ¿Está bien ya con lo que hizo con la nota de protesta? ¿Debiera hacer algo más? A ver, el gobierno lamentablemente en materia de relaciones exteriores está al debe en distintos temas. Lo conversamos hace un tiempo atrás por el caso del asesinato, ¿cierto?, del exteniente Ojeda, quien era del régimen venezolano, y que vinieron a matarlo, asesinarlo aquí en Chile, y no se hizo absolutamente nada. Lamentablemente el comunismo a nivel mundial es un tremendo cáncer, que es lamentable que ellos no tengan como principal valor el respeto a las libertades, el respeto a la democracia. La utilizan para llegar al poder político. Pero el gobierno, y a mí me preocupa... El gobierno, lo que dice la presidenta del partido del Frente Amplio, ¿no le parece que el presidente Gabriel Boric ha sido categórico en una posición bastante dura con el presidente Maduro y con el régimen? Creo que le ha faltado fuerza todavía al presidente. Una cosa son las palabras y otra son los hechos. Yo creo que aquí no tenemos ninguna posibilidad de colaboración con el país, con el narcodictador, como dijo bien Pancho Undurraga, y creo que mantener una relación con un país con el cual no podemos tener ninguna coordinación, ninguna colaboración en ninguna materia, donde 2 senadores de la República son expulsados. Sin embargo, los integrantes del Consejo de Puebla o del Foro de Sao Paulo o la ex candidata a la gobernación del Frente Amplio sí pueden ingresar y dan tremendas alocuciones, incluso defendiendo al alcalde comunista que está hoy día formalizado y también cumpliendo prisión de libertad. Eso es muy lamentable, y eso además deja entrever quiénes están con las narcodictaduras, con la falta de libertad, y quiénes están por la libertad, y obviamente los que fueron expulsados son en esa línea. Paulina Bodanovich,
Gracias por estar aquí, la saludamos y bueno, nos sumamos a al mismo tema, lo que ocurre hoy en Venezuela y qué medidas debiera tomar Chile luego de que dos colegas suyos, dos senadores, llegaron allá, tenían una invitación, llegaron con su documentación y fueron rechazados en su ingreso a Venezuela. Creo que es muy grave que un régimen que lleva ya 25 años no haya un consenso en que esta elección carece de todos los requisitos que tiene que tener un régimen democrático. Por lo tanto, ese consenso deberá estar. Nosotros hemos visto cómo no solo los senadores no han podido ingresar, expresidentes, Patricio Fernández también fue devuelto. En fin, no hay aquí la intención de que haya transparencia. Creo que hay muchas dudas acerca de lo que va a ocurrir hoy día y me parece que el llamado que ha hecho la expresidenta Bachelet también es muy importante. El respeto a los derechos humanos, a las diferencias políticas. Yo estoy preocupada de lo que pueda ocurrir hoy día. ¿Preocupada en qué sentido? Preocupada de la reacción del régimen de Maduro. Si es que llega a ganar la oposición. Claro, porque la verdad es que todo indica que hay una mayoría que podría, digamos, hacer que el régimen termine. Y en ese sentido el respeto a esa mayoría no lo veo tan claro. Solo para puntualizar en la pregunta que hicimos anteriormente, si el gobierno chileno debiera hacer algo más de lo que ya hizo, que es enviar una nota de protesta al gobierno venezolano por no dejar entrar a los dos senadores. ¿Debiera hacer algo más? Hay parlamentarios que están pidiendo llamado de consulta al embajador Gasmur, incluso hay algunos que siempre piden romper relaciones. Sí, yo creo que hay que distinguir las situaciones. Grave lo que ha ocurrido con la misión de observación de los senadores y con otras personas que finalmente un régimen o un gobierno que no tiene temor de ser observado, juzgado y tener esa transparencia no debió haber tomado esta decisión. Es una decisión muy torpe. Y también porque hay otros chilenos, como decían ustedes, Karina Oliva, otros que están observando. Entonces, ¿por qué pueden entrar algunos y otros no? La verdad es que deja un manto de dudas. Ahora, lo que haga el gobierno me parece adecuado, la nota de protesta, y conforme vayan avanzando los hechos, yo espero de verdad hoy día que la seguridad, la integridad, la vida de las personas en Venezuela esté resguardada suficientemente. ¿Qué se hace en términos prácticos en la eventualidad de que el régimen de Maduro, a través de una elección que no es clara en sus resultados, se decrete ganadora y que se mantenga en el poder? ¿Qué se puede hacer en la práctica desde la comunidad internacional, democrática? Las presiones económicas, no sé si a estas alturas le hacen mella a Venezuela, que ya tiene un historial largo. Y tiene sanciones por parte de Estados Unidos. Sanciones, en fin. ¿Qué se puede hacer? Genera cierta impotencia esa eventualidad, porque no nos adelantemos. Puede que hoy día sea distinto y nos sorprenda, ¿no? Francisco. Mira, yo creo que nosotros tenemos que acotar toda vía diplomática en esta materia. Yo creo que un régimen de facto como el régimen de Nicolás Maduro, donde él en la papeleta creo que aparece más de 23 veces, es bastante de chiste, pero lo que no es de chiste es el drama que están viviendo los venezolanos. Y desde ese punto de vista yo creo que nosotros debemos ser coherentes con el principio básico de la democracia, de generar puentes, de generar diálogo, aunque se vea imposible, aunque no nos guste que siga el narcotraficante. Yo espero que hoy día en la noche terminen estos 25 años que han sido malos años para Venezuela. Pero finalmente nuestro deber está con esos venezolanos que están en Chile, que han confiado también en el gobierno de Chile, en el Estado de Chile, que se han avecindado de buena forma, no aquellos que han llegado en forma ilegal, por cierto, pero nosotros tenemos que seguir presionando. Nosotros no podemos... ¿Presionando cómo? A ver, ¿Qué más se puede hacer de lo que comparado con lo que se ha hecho hasta ahora? Bueno, romper relaciones no creo que sea hoy día lo viable, y voy a ser bien concreto. Yo creo que nosotros debemos mantener un vínculo dado el problema de migración que tenemos hoy día en Chile con Venezuela. Si bien es cierto, y ahí yo coincido con Ruth, la verdad es que aparece como medio naif el mantener relaciones, porque las relaciones finalmente no se han visto reflejadas en frutos
que nos deje conforme, frutos en los cuales efectivamente la migración ilegal, no la migración legal, no la gente que está en Providencia al frente de la embajada buscando votar, sino la gente que no ha sido reconocido por el Estado de Chile, que entró en forma fraudulenta a Chile, pueda retornar, y por cierto la gente que está delinquiendo. Ruth, tú decías que no estabas de acuerdo con, tú estás de acuerdo en romper relaciones porque la verdad es que hasta ahora no nos ha servido de nada, eso es un poquito el argumento, pero romper relaciones significa efectivamente decir, no hay ni una posibilidad de cortar el puente con un país que, digamos, del que tenemos una cantidad importantísima de ciudadanos. Sí, pero eso no significa que los ciudadanos que hoy día están de manera legal viviendo en nuestro país van a tener algún tratamiento distinto. Ellos algunos ya han regularizado sus papeles, eso no quiere decir que les vamos a cerrar las puertas. Aquí lo importante es ser muy fuertes en enfrentar a este dictador, digamos, que hoy día no sabemos si va a entregar o no el país. Está el Foro de Sao Paulo, como lo decía anteriormente. Paulina decía algo muy cierto. ¿Por qué a unos los deja entrar y por qué a otros no? ¿Por qué el diputado Barrera sí pudo ingresar siendo aliado, o sea, siendo diputado del Partido Comunista? Entonces uno dice, ¿a quién le teme Maduro? ¿Quiere que solo sus aliados lo que lo protegen, en este caso el comunismo internacional, ellos sí lo van a proteger y van a validar de alguna manera el resultado de la elección? A mí me gustaría saber y preguntarle a las dos que están aquí presentes en el Foro de Sao Paulo, que hoy día está apoyando la elección y siendo veedores internacionales, ustedes todavía aparecen como oficiales integrantes del Foro de Sao Paulo, tanto el Partido Socialista como el Frente Amplio. Entonces me gustaría saber si ustedes, a pesar de que hoy día el Foro de Sao Paulo está validando las votaciones en favor de Maduro y le han ido a hacer barra, en definitiva, al dictador Maduro, me gustaría saber si sus partidos van a seguir siendo parte del Foro de Sao Paulo o no, que de alguna manera impide y coarta las libertades y la democracia. Constanza, y luego Paulina. Quiero decir varias cosas, porque primero hicieron una pregunta muy profunda que tenía que ver con cómo podíamos contribuir a apoyar al pueblo venezolano, que creo que tiene que ser la tónica del día, más que hacer política interna con ciertos puntos, es ser capaces de entender que aquí hay un pueblo que está sufriendo, que en general las sanciones económicas solo impactan al pueblo venezolano y no necesariamente hacen una modificación en el resto de los temas. Y ahí lo que decía Francisco respecto a que todavía era necesario una salida diplomática refuerza mi punto de que el gobierno tiene que seguir en la línea que ha tenido, que es de total respaldo al pueblo venezolano y buscar todas las medidas para poder resolver. Me hizo otra interpelación respecto a la ex candidata Oliva, Karina Oliva, que fue suspendida y expulsada de nuestro partido. ¿Qué ha pasado con Ojeda, en su caso, con el diputado? ¿Qué ha pasado con el caso de Macaya, en el caso de la derecha? Nosotros hemos tenido, en todos los casos en que ha habido un problema grave por parte del Frente Amplio, no escondemos el problema debajo de la alfombra, sino que al contrario tomamos medidas. Por lo tanto, a mí me parece que tratar de hacer política interna con esto, porque, a ver, en materia de derechos humanos, nosotros como Frente Amplio tenemos una postura, tener total respeto a los derechos humanos donde sea, en Venezuela, al interior de nuestro país, cuando ocurren este tipo de situaciones, en la Franja de Gaza, en la situación de genocidio que está viviendo el pueblo palestino, y creo que eso es tener una sola línea. Cuando uno tiene una política de derechos humanos de respeto para afuera, en algunos casos para hacer política interna y en otros casos se guarda silencio, a mí me parece que hay unas dobles lecturas que al menos en el Frente Amplio las tenemos súper claras. ¿Y el apoyo del Foro de Sao Paulo a Maduro? Nosotros estamos recién en una confluencia de 3 partidos del Frente Amplio, por lo tanto hoy día estamos en plena reevaluación de nuestras políticas en materia internacional. De principio nosotros somos un partido democrático que queremos participar del Estadio Internacional también, pero eso va a ser parte de nuestras discusiones de Congreso porque llevamos 10 días de este nacimiento de este nuevo partido. ¿Es probable o es posible que el Frente Amplio no forme parte del Foro de Sao Paulo? Es dentro de las discusiones que vamos a dar porque son 3 partidos distintos, llevamos 10 días de confluencia en un caso inédito donde normalmente hay división en la política, el Frente Amplio está unificando 3 partidos. Ya, ¿pero le parece grave o importante que el Foro de Sao Paulo apoye a Nicolás Maduro? Sin duda, son cosas que hay que evaluar. Paulina, Paulina. ¿del Partido Socialista? Nosotros, siendo yo secretaria internacional del Partido Socialista, hace unos 3 años nos retiramos del Foro de Sao Paulo.
Hay una declaración pública sobre el punto. No, desconozco si en alguna... Aparecen todavía, entonces sería Por eso, bueno pero para que- nosotros no tenemos forma de obligar al Foro de Sao Paulo a retirarnos, no sé, de la página web o de lo que sea. Por eso recalco que siendo yo secretaria internacional, me recuerdo precisamente que nos retiramos, hará ya unos 3 años. Por lo tanto, ahora, el tema de los foros multilaterales y de la importancia de la comunidad internacional, yo creo que también, ustedes lo preguntaban antes, algo en que recalco, el consenso acerca de la legitimidad de la democracia, del respeto a los derechos humanos, tiene que ser la tónica. Me parece que ir cualquier organismo o foro a respaldar un régimen que claramente adolece de falencias graves, en este punto también es grave. Por lo tanto, nosotros tenemos esa convicción, la tuvimos ya, como digo, hace 3 años. Voy a buscar la declaración y la voy a publicar hoy día en nuestras redes sociales para que quede claridad, pero estoy absolutamente cierta de que esa determinación se tomó en su momento. Oye, pero hay 2 cosas que deberíamos tomar en consideración en este tema. A ver. Yo coincido que de repente caer en el facilismo de hacer con los temas internacionales, política interna, pues no es cuestionable, pero por lo menos es debatible. Pero que Boris Barrera se vuelva el vocero de Maduro en este caso, que actúe incluso antes... ¿Lo está haciendo? Bueno, él dio Estamos hablando explicaciones. del diputado del Partido Comunista que sí está y fue... Y de cuya hecho entrada en la fue prensa permitida. sale, digamos, sale que él dice, no, los senadores Kast y Edward no entran porque no tenían los papeles haciéndose eco. O sea, él hoy día pasa a ser un funcionario de la vocería de la campaña de este narcodictador. Entonces, también es importante que ustedes, señalando que son profundamente democráticos, le paren el carro al Partido Comunista, pues. Si finalmente están aliados con una persona que le encanta Venezuela, que le encanta Nicaragua, que le encanta Cuba y que le encanta Corea del Norte. Entonces, ¿hasta dónde llegamos en la tolerancia democrática, digamos, en ese término? Ya, y eso, porque vamos a sumar a alguien más a la conversación, pero quiero preguntarle también a Constanza Martínez, ¿a ustedes les complica como socios a los 2 partidos del Partido Comunista que el Partido Comunista, al menos, digamos, en la voz de algunos de sus miembros, apoya a Maduro? Estaba chequeando recién porque como ¿Sí? somos 3 partidos distintos, no somos parte del Foro Sao Paulo, por si acaso, en la actualidad ni siquiera, así que... Ya. Ni siquiera ni siquiera ahora por ninguno de los separado. 3 partidos, por lo que me dicen ahora, porque Todavía yo aparece- participaba... ¿Ah? Todavía aparecen mencionados en la página, entonces sería No, bueno que o hicieran sea, un comunicado público como tal como lo Aparecen quiero- en la página aparece. como Frente Amplio, Sí, como Frente pero Amplio. si no existía. Si no Frente existía el Amplio partido. Te lo puedo buscar. Ya. Busquemos. Bueno, pero por eso digo, es parte de las discusiones. Creo que Buena la aclaración. respecto al otro tema, Sí. porque no quiero volver al punto. En materia de derechos humanos, nosotros como Frente Amplio hemos sido muy claros de defender en todos los casos los derechos humanos y en eso no nos vamos a perder. O sea, pero la pregunta es, si ustedes las son socios del Partido Comunista, que en esta... Pero somos partidos distintos. Bueno, Pero y en eso- ¿cuánto les complica el que un socio de camino, un socio Es de que yo aventura, insisto con ¿no? eso. Yo lo acabo de plantear recién porque yo hice una pregunta y solo se han hecho las preguntas de vuelta Sí, que y han yo hecho tengo ellos. la Yo hice respuesta, la pregunta respecto a qué pasa cuando en el otro sector hay un compañero de coalición o de sector Si me dejas te respondo que- al tiro. Tú Dale, me- que tú me responda. preguntaste respecto a por- Macaya, me preguntaste por- guarda silencio. Me preguntaste por Ojeda. Ojeda nunca fue militante del partido, está fuera de la bancada, está fuera del comité del Partido Republicano. Es el diputado a por la Araucanía. diferencia de Catalina Pérez, que es parte del Frente Amplio y que además viaja en comitivas con el presidente de la República. Esa es la diferencia que tiene el Partido Pero Mauricio Republicano. Ojeda está Pero la- formalizado. O sea, la le diputada- pidieron la diputada fue solicitado el desafuero Catalina para Pérez, poder no, formalizarlo, la que no es el deja caso de fuera Catalina. No es el mismo caso. No, no es el mismo. En términos judiciales. En términos judiciales, pues, no es el mismo caso. precisamente, pero esto fue antes incluso de que se conociera su desafuero. Ya, pero digamos, digamos, o sea, su hay un caso, desvinculación. hay un caso Sí, pero la concreto desvinculación fue en contra de previa. Mauricio Ojeda. Sí, pero todavía no está formalizada, a lo mismo que Catalina Pérez, que no sé por qué no ha sido desaforada, pero ella... Porque no se ha pedido tampoco el No, desafuero. pero me refiero a que ella dice por qué sigue en la bancada. Eso no es así. Ya. Y a diferencia Bueno, de lo entonces que me hace el remito Frente solamente al senador Amplio, Macaya. nosotros lo que hemos hecho Pero- es
separar a las personas cuando hay situaciones complejas donde la justicia tiene que dar un debate. Yo la verdad es que lamento esta técnica o estrategia del empate, porque aquí hay temas que se tienen que dar en sede judicial y que la justicia está investigando y tendrá que ver. Pero a diferencia nuestra, nuestros diputados... diputado Barrera, y no es un empate mencionar que hay casos... No, son aquí lo que se está haciendo es la vinculación del partido comunista con el régimen, con el narcodictador Maduro. Esa es la diferencia. Si ya hemos sido súper explícitos en esta mesa, no hay diferencia en torno a eso. No, solo la pregunta, Francisco, un segundito, la pregunta es, no si usted comparte, si la pregunta, entiendo de Ruth, es si incomoda que un socio de coalición hoy día funja de vocero del régimen de Revolución Maduro. Democrática todavía ¿les complica o no? Paulina. ¿O lo tienen resuelto eso? Mira, la posición del Partido Comunista o de diputados del Partido Comunista en esta materia han sido bastante críticos del presidente Boric en distintas posiciones en materia internacional. Por lo tanto, desde el Partido Socialista nosotros también hemos apoyado la visión del presidente Boric de señalar su respeto, valoración por la democracia y los derechos humanos en todo lugar, y particularmente en el caso de Venezuela. Por lo tanto, nuestra posición como partido es clara, es distinta, absolutamente distinta de la del Partido Comunista, y más que comodidad o incomodidad, yo creo que hay distintos partidos en el gobierno y claramente hay diferencias entre los partidos. Y en este punto yo creo que hay una diferencia muy clara. No hay ningún diputado socialista hoy día en Venezuela, no hay nadie apoyando al régimen de Maduro, somos todos críticos y expectantes de la situación, y nuestra preocupación fundamental está hoy día en lo que se desarrolle respecto de la salud, la vida y la integridad física de quienes hoy día pueden atreverse tal vez a intentar cambiar la historia, a dejar término a un régimen que ha dejado de ser democrático y que hoy día tenemos que condenarlo a nivel internacional. Yo creo que en eso tendríamos que estar todos de acuerdo, porque la verdad es que parte de la diáspora venezolana es producto de esto. O sea, hoy día nosotros tenemos un problema con los inmigrantes, porque llegaron inmigrantes en forma ilegal, personas de estos carteles, el lumpen, pero antes llegaron personas muy valiosas, profesionales, gente que venía a trabajar y que se vino a asilar a Chile. Vamos a sumar a la conversación como lo hicieron los chilenos durante la dictadura, que fuimos recibidos, y digo fuimos porque parte de mi familia fue recibida en Venezuela, yo tengo una prima venezolana, ese cariño de vuelta también se sintió en Chile, pero eso es producto de esto. Entonces, preocupémonos de lo importante. Incluyamos a la conversación a Braulio Jatar. Braulio es chileno-venezolano, él estuvo 5 años detenido por el régimen venezolano, está radicado en nuestro país hace un tiempo ya, y mirando desde aquí la elección. Braulio, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Puedes votar tú? Yo puedo votar aquí como chileno y allá como venezolano, pero decidí no pasar por los obstáculos ni la carrera con dificultades para ir a votar a la embajada del gobierno de Maduro. Así que me abstuve de votar aquí. Ya, y esas dificultades, Braulio, ¿cuáles han sido? Porque vemos que efectivamente hay una cantidad de venezolanos enorme en nuestro país, pero son muy pocos los que están habilitados para votar. Tenemos la imagen ahí, la pantalla dividida mostrando la embajada aquí en nuestro país, pero son pocos los que pueden ir a votar. ¿Por qué? ¿Qué requisitos se les puso que hace tan difícil la votación? Bueno, de 600.000 venezolanos aproximadamente que están residenciados en Chile, se logró algo como alrededor de 2.400, 2.600 poder registrarse. Eso da alguna proporción. Lógicamente, los 600.000 no tienen derecho a votar, pero ciertamente sí un número muy superior a los 2.000 y tantos. Para darte una referencia, para las primarias se inscribieron 60.000 venezolanos, y para inscribirte en las primarias tenías que estar inscrito en el registro electoral de Venezuela. Es decir que por lo menos esos 60.000 en condiciones normales han podido haber votado en Chile, y de eso solo tenemos 2.400, 2.600 ejerciendo el derecho al voto en la embajada ahora. Ya, ¿y eso es por qué? Por eso te pregunto, ¿qué dificultades les pusieron? ¿Por qué? ¿O es porque los venezolanos avecindados aquí en Chile optaron por no votar porque no creen o que no quieren someterse, digamos, a la hostilidad muchas veces en la misma embajada?
Yo supongo que en gran parte eso, y en segundo lugar porque se usó un criterio en el cual se establece que para tú poder probar la residencia en el país de refugio, tienes que tener la condición de residencia permanente expedida por el país de refugio. Es decir, no basta estar aquí usando el término de la Constitución chilena de avecindado, como en el caso de Chile, sino que tenías que tener visa permanente, residencia permanente para iniciar el trámite de registro en la Embajada de Chile. Braulio, Paulina Bodanovich quiere intervenir, Braulio, la senadora. Hola, Braulio. Simplemente decir la información de prensa que circula es que efectivamente en el consulado acá les pidieron requisitos superiores a los legales. Y hay otra cosa, hay temor. La gente va a quedar finalmente en una nómina de quienes fueron a votar y evidentemente la persecución política yo creo que siempre es un elemento a considerar. Así es que se puede entender la situación de quienes finalmente optan por no presentarse a votar. ¿Braulio? Así es. Aprovecho la oportunidad que tengo a la senadora para hacerle una corrección histórica. Ella que ha en un momento dado expresado que esos 600.000 venezolanos vinieron aquí porque fueron invitados por la derecha. Mi querida senadora, esos 600.000 venezolanos, como usted bien lo dijo al principio, por lo menos para mí, que estoy entrando ahora de este diálogo democrático con usted, han sido desplazados por un sistema de gobierno que persigue a la disidencia, produce hambre en su población y además simplemente somete a aquellos que no están de acuerdo con cualquiera de las imposiciones que le imponen. Yo les pido, se habla mucho de derechos humanos, Matías y Constanza. El derecho al voto es un derecho humano, y se lo digo ahora como chileno. Nací en la Clínica Santa María, mi padre era perseguido de la dictadura de los años 50, dictadura militar, y mi madre una eterna perseguida de la tiranía cubana castrista. No hagamos distinción aquí. El derecho al voto en Chile es también un derecho humano. Y aquellos que pretenden menoscabarle ese derecho de voto a los inmigrantes en una constitución que viene desde 1925 fomentando esa participación, una constitución que 2 veces por un bando y por el otro pretendió cambiarse, no pueden cambiarlo ustedes de acuerdo a conveniencias políticas del momento. También eso es derecho humano. ¿Algo que decir al respecto? ¿Se refiere, Braulio, precisamente a la multa y a la distinción entre ciudadanos y extranjeros en la votación, que fue resuelta o va a ser resuelta cuando se vote el veto presentado por el gobierno, donde se repone la multa sin distinción finalmente entre ciudadanos y electores, sino que para todos? A mí me parece que esa es una discusión que hay que darla en su momento, en su contexto. El veto va a venir de esa manera, sin distinguir. Es claro que Braulio tiene una posición política, él es candidato de Bópoli, entiendo, ¿no, Braulio? Usted va de candidato a Core. Todavía no estoy inscrito, déjeme explicarle, senadora. Todavía no estoy inscrito. Impuse como condición el que se aceptara en los términos en que me he expresado aquí mi incorporación como independiente a través del partido de Bópoli. Claro, pero mi discurso, es que es clara su posición política y yo la respeto, pero esto no es un tema de derecha ni de izquierda. El derecho a voto, efectivamente, hay que contextualizarlo en lo que significa la participación política y qué grado de participación política y en qué instancia queremos que participen los extranjeros, no los chilenos. Usted ya es chileno, por lo que entiendo. Ya, pero Paulina, tú partes diciendo que esto no es de derecha y de izquierda, pero le pones como condición negativa a Braulio su opinión en la medida que es candidato. No, entonces, su opinión que es transparente, que es una persona de derecha, porque él me está haciendo una imputación. Al principio yo dije que había una diáspora de Venezuela, que había llegado mucha gente huyendo en calidad de asilado. Y él me imputa, dicho que yo no he señalado, de que las personas las invitó la derecha. Yo no he dicho eso. Es claro y notorio, público y notorio además, la relación que, por ejemplo, Felipe Kast, y es súper viralizado, eso que le dice, Guaraquén, tenemos la visa
no me acuerdo cómo se llama esa villa. ¿Y eso es malo? Ya. ¿Eso es malo? No, no es malo. Las a mí me gustaría hacer una ¿Por qué las pregunta cosas tienen que ser buenas o malas, Pero Pancho? tú las estás planteando como malas, tú las estás haciendo como argumentos negativos. Braulio me no imputó palabras positivos. que yo no he señalado. Yo en ningún momento dije que la derecha ha traído 600.000 venezolanos. Partí hoy día diciendo que la gente había llegado huyendo del régimen de Maduro. Entonces, él me está haciendo una imputación distinta de la que yo he dicho y me estoy respondiéndole desde mi perspectiva Pero eso. más Ahora, allá respecto del derecho a voto, Sí. yo estoy muy de acuerdo en que discutamos eso y veamos en qué instancias van a participar los extranjeros o los residentes, si van a poder determinar y votar en todas las elecciones, en todos los niveles de elecciones, porque no en todos los países votan en todos los niveles de elecciones y me parece que es una discusión que hay que dar hoy día en el contexto que tenemos. ¿Hoy día La o después de Constitución- las elecciones? No, hoy día ya tenemos cerrado el debate, vamos a tener un veto. Después de que no las va a elecciones. discutir, pero después, como te estamos hablando siempre de los cambios al sistema político, un cambio al sistema político me parece importante que determinemos y discutamos es ese. Por ejemplo, si los extranjeros o los residentes pueden votar por presidenta de la República. La senadora Isabel Allende en el Senado contó que ella, que estuvo exiliada 16 años en México, nunca pudo votar en ninguna votación de allá, nunca, ni siquiera en la de municipio. Entonces los países no todos tienen la misma normativa y a mí me parece que es una discusión que hay que dar hoy día, si bien la Constitución del 25 en adelante reconoce derechos, bueno, hoy día tenemos un contexto muy distinto, El ¿por qué problema no es podemos que cada vez que discutir nos como hemos país? sentado a dar este tipo de discusiones o reformas políticas, y ahí hablo como Chile Vamos, y como Evópolis muy orgulloso, finalmente no llegamos a puerto con ustedes. Pues. Entonces, ¿cómo uno hace una discusión seria en esta materia si nos colgamos del quién por el qué o de cualquier cosa para no construir como fue en el primer proceso y en el segundo proceso De constituyente? la misma manera, Pancho, que podríamos decirte yo que llevamos 15 años discutiendo reforma previsional. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un Pero acuerdo los 4 en materia de céntimos los sistema bajamos político? nosotros. De Los 4 sistema céntimos político los si no bajamos somos nosotros. capaces de darle mejores pensiones a los Nosotros le dimos chilenos. viabilidad democrática Entonces, al proceso más que- bajando los quórum, más Oye, que- pero con aquí, nuestros votos. más allá que las discusiones de otros temas que si bien son muy relevantes y que son necesarios discutirlos y abordarlos y dar soluciones, aquí hay un tema súper objetivo. Hoy día estamos frente y estamos discutiendo el tema de las elecciones en Venezuela. El PC, el Partido Comunista, ha decidido apoyar el régimen del narcodictador. A mí me gustaría saber si el Frente Amplio y el Partido Socialista van a apoyar después a los candidatos que vienen en estas próximas elecciones, como por ejemplo Farejabe o otros candidatos que van a elección popular. ¿Ustedes los van a apoyar sabiendo que el Partido Comunista está de parte de una persona que no cree en la libertad, que no cree en la democracia y que el Partido Comunista ni siquiera ni siquiera dejó de lado esta fascinación que tiene por el narcodictador y que fue a acudir de alguna manera en apoyo al narcodictador a Venezuela? Constanza Martínez. Quiero decir varias cosas. Lo primero, apoyar también lo que dice Paulina. Braulio está en calidad de analista y por lo tanto el decir que representa una posición política no es estar en contra, sino simplemente decir que acá hay una visión que está detrás de esa visión política. Yo también quiero decir ahí que cuando me refiero que se ha hecho política interna con un tema tan sensible como el tema venezolano, no quiero omitir la posición que ya he dicho en todos los tonos en que estoy a favor de que hoy día sea el pueblo venezolano el que pueda tomar las riendas de su camino, de su historia. Y en eso ha habido una forma de hacer política interna con esto. Ha habido, el presidente Boric no va a tener fotos con candidatos del Partido Comunista. No, es que te escuché con mucha atención, necesito que me escuche porque guardé mucho tiempo de silencio. Solamente, Constanza, que quiero mostrar que mientras tú estás hablando, solamente porque está produciendo en este minuto, la votación del candidato opositor, Edmundo González, que acaba de votar en Venezuela, es la imagen que estamos mostrando, la noticia manda, por eso la estamos mostrando. Te devuelvo la palabra, Constanza. Es que cuando me refería a que se hace política interna con temas que son sensibles a nivel internacional y donde hay un acuerdo en general, es que hay cosas concretas. Se habló de Chilezuela cuando había que votar por el presidente Boric, ha quedado demostrado que eso no hay nada más lejano a la realidad. Se habló de que el país resistiera, que aguantara hasta cuánto resistiera, sin una política clara respecto a migración regulada y con un tipo de populismo que afectó también
a ingreso de crimen organizado en su momento porque había un nivel de desregulación total. Eso ha tenido consecuencias y por lo tanto eso lo podemos conversar. Yo cuando digo que en materia de derechos humanos tenemos que tener un estándar, yo también le respondo y le trato de hacer la pregunta a Ruth. Ustedes en su partido no solo apoyan a un dictador, han apoyado al dictador en Chile, al dictador Pinochet. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos... No ha revisado las declaraciones del Partido Republicano. Pero la invito a no puede ser que solamente en ese caso tengan una postura. Yo tengo una postura de respeto y la tenemos de manera respeto permanente a los derechos humanos, Constanza, en todos los lugares del mundo. Estoy a favor de los derechos humanos en Venezuela, en Chile cuando ocurren en la dictadura e incluso cuando ocurrieron violaciones a los derechos humanos en el estallido social, y también estoy a favor de que se respeten los derechos humanos en Palestina, al pueblo palestino que está siendo masacrado en la franja de Gaza. Bueno, lo que sí hay acuerdo, en los 4 miembros del panel de hoy, más Braulio obviamente, porque conocemos su posición, es que dejó de ser democrático el régimen de Maduro. Paulina lo dijo, Constanza también, Francisco y Ruth dicen lo mismo. Entonces, a partir de esa base, estamos en una elección para que un país intente recuperar la democracia. Eso es muy relevante. Braulio, volvemos un segundo contigo. ¿Sí? Sí. Braulio, ¿qué es lo que tus contactos permanentes? Además, tú eres periodista, tienes un medio allá en Venezuela. ¿Qué es lo que te reportan desde Venezuela en las primeras horas de la elección? Y este es un voto electrónico en Venezuela. Tú vas detrás de ese cartón que vemos, no hay un papel como lo hacemos en Chile, sino que hay una teclera con un voto electrónico. ¿Cuál pudiera ser, según la experiencia de ustedes, un camino de fraude, que eso ocurriera para no adelantarse a los hechos? ¿Cómo se puede si es una comunicación electrónica y no hay manejo de votos físicamente? Bueno, fíjate, antes de ir allí, déjame a la senadora Bodanovich, le voy a compartir el video donde hizo la afirmación que yo hice. Yo soy abogado, soy periodista y me cuido muy bien de poder hacer afirmaciones en razón a la comprobación indiciaria de pruebas y de información en mi doble condición. Se lo hago llegar, senadora. En segundo lugar, sobre el Partido Comunista. El Partido Comunista de Venezuela fue intervenido por Maduro y el Partido Comunista de Chile nunca se pronunció en contra de esa intervención. Las actuales autoridades del Partido Comunista no son las autoridades históricas del Partido Comunista porque fue intervenido por Maduro. Y el Partido Comunista de Chile dejó pasar eso absolutamente por debajo de la mesa. Por otra parte, el Partido Comunista se regodea de mostrarse alrededor de Diosdado Cabello, quien ha insultado la figura de nuestro presidente en Chile, Gabriel Boric. Es decir, los que no quieren contestar la pregunta si el Partido Comunista es incómodo en cualquier pacto, claro que es incómodo, es terriblemente incómodo, porque es un partido que no entiende de lo que es la tolerancia, la alternancia y el libre juego de la democracia. Dicho eso, con respecto al tema de cómo es el sistema digitalizado en Venezuela, es como una pantalla táctil en donde te aparece allí la figura de los candidatos, sale la fotografía de cada uno de ellos y abajo el símbolo y los colores del partido. Es sumamente fácil, pues, ubicarlo. En este caso, lo que hace es como cuando fueras al cajero automático, pulsas a tu preferencia y eso te produce una papeleta en físico que tú puedes verificar si lo que apretaste en la pantalla táctil responde al contenido del papel que te emite como el cajero automático. Eso luego vas y lo depositas, como si ya se hace aquí, en la urna, que normalmente es una caja de cartón, pues, que no tiene visibilidad alguna. Hasta ahí el proceso es blindado. Previo a eso tienes que haber pasado por un captahuella, que es el que te habilita la entrada a la máquina. ¿Qué pasa algunas veces? Sobre todo después de las 6 de la tarde, que va a aparecer un funcionario del CNE si las cosas son como usualmente han sido, y señala que hay mucha gente esperando y que por lo tanto van a prorrogar el tiempo de apertura de esas máquinas. ¿Qué pasa en ese tiempo? De acuerdo a los registros históricos, que a partir de las 6 de la tarde, algunos centros que están totalmente controlados por el oficialismo, hay centros de votación con una sola máquina, mi querido Matías y Constanza, una sola máquina por centro. Esa sola máquina por centro, y son muchas, son alrededor de 30.000 máquinas, un 10% de esas máquinas son de una sola, esos centros son de una sola mesa de votación, se desconecta, se alega que ha tenido un desperfecto y eso te permite habilitar entonces la votación manual. En estos casos,
puede haber alguna alteración que podríamos calcular de un 10 a un 15%. Pero como las proyecciones ahorita superan ese margen, lo único que podemos esperar es una victoria de la oposición a pesar de esta vulnerabilidad que pudieran aplicarle al sistema como lo han hecho en elecciones anteriores. Perfecto. Ya, o sea, y en ese sentido, ¿hay temor real de que pudiera haber una manipulación si es que hoy día gana la oposición? Como dicen algunas encuestas, porque hay que decir que son algunas encuestas, que muestran una ventaja importante de la oposición. Si gana la oposición, pero Nicolás Maduro querría no reconocer ese triunfo. ¿Cómo lo podría hacer? Cuando tú estás describiendo el sistema, claro, se puede retrasar, pero es difícil cambiar una ventaja como de la que se está hablando, de incluso 20 puntos de diferencia, ¿o no? 20 y 40, de acuerdo a las últimas tendencias que tengo en mi poder. Fíjate, Constanza, aquí lo importante es, primero hubo una gran interrogante si iba a haber elecciones. Segundo, ¿a quién iba a dejar participar? Ya hemos cubierto esas dos, vamos a decir, grandes interrogantes. Si estamos ya votando, y los reportes que tengo, y tengo que decirla con absoluta, vamos a decir, certeza, es que el proceso marcha con una gran regularidad, salvo algunas incidencias propias de todos los procesos. Pero hasta ahora, no solo llegamos al día de la votación, sino que a esta hora, que son las 12 del mediodía, hora de Chile, hora de Venezuela, el proceso marcha con absoluta normalidad, de acuerdo al reporte de los representantes de la oposición. Perdón, lo último, normalidad, los testigos que le llaman ustedes, apoderados le llamamos nosotros nuestras elecciones, de la oposición, ¿han tenido acceso fluido a poder ir a observar, estamos hablando de venezolanos, a observar que todo ocurra bien? La respuesta es positiva, por eso te decía que el reporte que tenemos es que el proceso marcha en absoluta normalidad, ya que los apoderados, como se le dice aquí, los testigos de la oposición, están presentes y vigilantes del proceso de votación. ¿Qué es lo que esperas tú, Braulio, que ocurra esta noche en Venezuela? No sé ni siquiera si va a ser esta noche, Constanza, porque también históricamente lo que hace es dar el primer boletín hacia la hora de la madrugada. Yo supongo que el ministro de la Defensa en algún momento, acompañado por el grupo de militares, va a mandar a todo el mundo a sus casas. Van luego a darle tiempo a eso y finalmente en alguna hora de la madrugada, si se repite en la historia, se dará un boletín. Yo aspiro que sea un boletín a favor de la oposición, quizás sea un boletín que no recoja la amplia victoria de la oposición, pero un boletín donde la oposición va a estar arriba y aspiro que el gobierno entienda que llegó la hora de iniciar el proceso de transición que no solo quiere Venezuela, sino que quieren todos aquí en Chile, no lo sé el Partido Comunista, pero que el resto del continente y del resto de los países que están interesados en Venezuela están apostando. Braulio Jatar, periodista, abogado chileno-venezolano, avecindado en nuestro país. Muchísimas gracias por recibirnos este mediodía. Gracias, Braulio. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Saludos a España. Independiente en Cupo de Bópoli. Independiente. ¿Eso está confirmado? Porque Había ya, una está preguntita confirmado. ahí que decía qué va a pasar esta noche. Sí. Yo creo que tomando lo que hablábamos al inicio, es súper importante el rol que podemos tener nosotros como país. ¿En qué sentido? Dos cosas. Primero, creo que estamos todos en alerta frente a lo que va a ocurrir hoy día en Venezuela. Todos en Chile, en el mundo, expectantes de que se respete la voluntad popular, de que se respete la libertad y que finalmente se reconozcan los resultados en favor de la oposición si así llega a ocurrir. En segundo lugar, el rol que puede tener Chile en este nuevo inicio, si es que triunfa la oposición como esperamos, es que finalmente orientemos ese proceso de transición. Nosotros tuvimos una transición, nosotros tuvimos una dictadura. ¿Podría ser comparable el proceso de transición chileno? Bueno, la experiencia de la transición de Chile, que fue una buena experiencia, una transición exitosa, con todas las complejidades que tuvo tener al dictador en la comandancia en jefe del ejército y después en el Senado. Bueno, creo que esa experiencia para nosotros, y por eso el rol que nosotros podemos asumir en el futuro, también es un rol muy importante y que tiene que ver también con lo que podemos aportarle a Venezuela. Así que yo espero y de verdad confío en que, así como Braulio dice que se está desarrollando de buena manera el proceso eleccionario en Venezuela, termine de la misma buena manera y con exitosos resultados. Constanza, ¿tú coincides con eso y ves algún riesgo que hay quienes sostienen cómo podría afectar a Chile, que si llegara a ganar o se mantiene en el poder Nicolás Maduro, podría haber otra ola migratoria hacia nuestro país?
O sea, sostengo similar a lo que señala Paulina, acá lo he insistido varias veces, estamos porque hoy día sea la voz del pueblo venezolano el que prime y se van a trabajar internacionalmente para que esa situación ocurra así. Creo que son los elementos que nos hemos construido como comunidad internacional, por eso insisto con el tema de los derechos humanos, no por ser majadera, sino porque tiene que ser un principio básico de convivencia dentro de la política. Francisco. Indudablemente que Chile puede aportar mucho al pueblo hermano de Venezuela y creo que lo que está diciendo Paulina es concreto y real. Hoy día ellos están viviendo un 4 de octubre, un 5 de octubre del 88. Como dijo... Es comparable Gerald, la situación porque sí, hay quienes porque una sostienen que dictadura- el día del Perdón. plebiscito del 88 se parece un poco que estaba la gran disyuntiva, Evidente. que si ganaba el no, sí, la dictadura de Pinochet lo reconocería. Estaban las mismas dudas. Mira, Sí, había igual, miedo, la igual. gente iba con hay una esperanza. diferencia, había veedores internacionales. Sí, eso sí. Como dijo Heraldo Muñoz, ni Pinochet se atrevió a tanto A tanto. como se atrevió Es cierto. hoy día el señor Maduro. Pero había esa sensación de duda. esperanza, por otra parte de temor, Hubo de conteo paralelo. incertidumbre, de que los resultados no se entregaban. Recordemos a Alberto Cardemil demorando la entrega de resultados. Dando como resultados Y parciales. finalmente al general Matei apareciendo a validar el triunfo del no. Ojalá así sea. Ojalá hoy día en Venezuela haya esperanza, que los venezolanos vuelvan a crecer, vuelva el sol brillar, tal como decía esta hermosa canción del Puma Rodríguez. Creo que esa canción refleja lo que esperan muchos venezolanos hoy día y que sea, ojalá, un grito de esperanza. El Puma Rodríguez dijo que se escuchara la voz del pueblo en el Festival de Viña. Sí, pues, podemos... Plena dictadura. Frente al Pod- dictador Yo parece que no Pinochet. había nacido todavía. Señor director, ¿podemos, aunque sea unos segundos, escuchar Eso no era la voz necesario. de Edmundo González, que es el... A ver, ahí está el candidato opositor en directo. Ya votó. Baño de sangre, esto ha causado muchísima conmoción en la Argentina y en distintos lugares del mundo. ¿Cuál Le hacen puede ser el pregunta a rol de una la comunidad periodista argentina. internacional en caso de que hubiera un escenario de convulsión aquí en Venezuela o de violencia en Venezuela? Esos escenarios de violencia los hemos cuestionado. Hemos dicho que aquí el mensaje es más bien a que todo se desarrolle en calma, en paz, porque esto es una fiesta electoral, esto no es un ring de boxeo. Entiendo yo que también desde el gobierno se ha manifestado en que esta jornada se desarrolle en paz y que no se produzca ningún hecho que lamentar. Dos preguntas, una de ellas, Osmario Hernández, CNN. La próxima es la última. Hola, buenas tardes. Esta mañana le preguntaron al presidente Nicolás Maduro si reconocería los resultados en caso de que le sean adversos. Quería saber si usted escuchó la respuesta y qué lectura hace de ello y también de los mensajes que han emitido tanto el propio Maduro como el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y previamente el fiscal general sobre el reconocimiento de resultados y la difusión de números de exit poll y quick count. No conozco las declaraciones del presidente en ese sentido. Que constituye un delito, presentar algún resultado que no sea el del Consejo Nacional Electoral, serán enjuiciados y procesados, decía el fiscal. Nosotros vamos a esperar los resultados que emanen del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, nosotros también tenemos nuestros propios métodos y mecanismos para conocer el avance del proceso electoral de hoy. Por ahí está Edmundo González, líder de la oposición, hoy enfrenta a Nicolás Maduro. Es un candidato particularmente moderado, es un diplomático de carrera, nunca ha enfrentado, esta es la primera vez que él personalmente enfrenta una elección de Pero es voto que además popular. él no era el candidato natural, era María Corina Porque Machado, a la que no invalidaron- se le permitió. Invalidaron a varios candidatos. Así que este es un candidato que habla de Maduro como el presidente Maduro, donde no lo ha descalificado nunca. Es una elección bien particular y este candidato bien particular, vamos a ver qué es lo que ocurre en función de él y de todo el proceso al cual vamos a estar atentos. Faltan segundos para el mediodía. Vamos rápidamente a una pausa. Ya volvemos con nuestro panel. Vamos a hablar de lo que ocurre mañana, que vence el plazo para la inscripción de los candidatos y candidatas. ¿Cómo están las negociaciones a un lado y a otro? ¿Están terminadas? Pausa, volvemos. Espérenos, quedan muchos temas. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional.
día domingo 28 de julio. Vamos a hablar ahora de la política nacional porque mañana tenemos un día importante. Sí, sin duda, tenemos muchos temas todavía para conversar. Y bueno, a ver, uno de los temas de conversación que tenemos justamente es lo que está ocurriendo con el cierre de las campañas de mañana. Quedan menos de 48 horas. Quedan menos de 48 horas y tú habías dejado planteada una pregunta. ¿Cuánto les falta para tener ya la lista completa para inscribir mañana a las 12 de la noche cuando se termine el plazo? ¿Cuánto falta por aquí? Nosotros ayer partimos ya apretando el botón, declarando las candidaturas. Hoy día vamos a seguir durante toda la tarde y mañana incorporando ya los últimos candidatos que les falta algún u otro documento que subir al sistema. Pero la verdad es que yo debo hacer una mención. Uno siempre se queja de las instituciones públicas y en esta vez quiero hacer un reconocimiento al CERVEL porque a diferencia de elecciones anteriores, esta plataforma es mucho más dinámica, es mucho más ágil. Ha sido muy bueno trabajar con la plataforma, así que ha sido muy expedito la inscripción y el levantamiento de los candidatos a la plataforma. Ya, pero dentro de ese dinamismo también está que algunas candidaturas se bajan y otras se suben. Ruth Hurtado entonces ya no va por Recoleta. No voy por Recoleta. ¿Y eso fue para qué? Dijeron algo así como no quiero ser como cómplice de que gane nuevamente el Partido Comunista, algo así. Efectivamente, yo no quiero ser parte de condenar nuevamente a la comuna de Recoleta a tener un gobierno o un alcalde comunista. La verdad es que con un candidato de RN por fuera, con otro candidato independiente apoyado por otros de derecha, más el candidato del Partido Social Cristiano, era inviable. Nosotros cuando inscribimos la candidatura fue pensando en ir a ganar, no juntar votos para una elección parlamentaria, sino que efectivamente para cambiarle el rostro, la vida, la gestión municipal en la comuna de Recoleta no se dio. Habían acuerdos desde Chile Vamos, yo no puedo decir nada de Evópoli porque me sentí siempre respaldada por Evópoli en esta coordinación, pero RN no tuvo la suficiente fuerza, digamos, para alinear aparte de sus parlamentarios y seguir impulsando esta candidatura por fuera, que no es oficial, que no es de la institucionalidad, y lamentablemente no pudimos llegar, pero a pesar de que a mí se me criticaba harto porque yo llevo solo 3 años viviendo en la región metropolitana, creo que este tiempo donde estuvimos trabajando en terreno con las distintas organizaciones, con los distintos vecinos, los distintos sectores, me llevó a querer tanto y valorar tanto la comuna que yo no quise ser parte de que los condenemos de nuevo con un gobierno comunista. ¿A cambio de qué? De nada, solo... ¿De nada? ¿No pidieron que les liberaran alguna No, y aquí está Pancho que puede dar fe de eso. No, solo a cambio de que el Partido Comunista no vuelva a gobernar la comuna de Recoleta. Francisco Undurraga, bueno, yo creo porque me imagino que esto es una negociación de yo bajo un candidato o una candidata, pero me liberan otro en otra parte, ¿o no? Bueno, las conversaciones se cierran en el minuto en que se aprieta Enter, no 3 segundos antes, y te recibe por el otro lado el ok, digamos, del CERVEL. Yo creo que no hay que ponerse nervioso, yo creo que hay que buscar la unidad, yo creo que es muy importante y sería poco justificable para nuestros electores que fuéramos divididos. Hay gente muy irresponsable que ha ido por el lado, por la suya, no solamente en la derecha, también en la izquierda. Y creo que finalmente lo que tenemos que hacer es, durante estas últimas 36 horas, buscar el máximo de acuerdos posibles. Y yo saludo dos cosas que a mí me llaman mucho la atención y poderosamente en positivo. Yo creo que el gesto que hace Ruth es un buen gesto para la política, no solamente para su partido, porque finalmente habla desde la Secretaría General de un partido en una posición de poder donde podría perfectamente haberse mantenido ahí. Habla de una vocación por parte de Ruth de decir, ¿sabéis qué? El objetivo principal es la ciudadanía y que no tengan los malos gobiernos que hoy día tienen. Y desde ese punto de vista creo que lo que pasó también en Viña con el candidato, con la candidata Pequenino para apoyar a Boduje, lo que seguramente va a pasar también en Valparaíso al revés. Son cosas que creo que son positivas. Ya, o sea, en Valparaíso debiera quedar la candidatura para los republicanos.
¿A eso? Bueno, eso lo está ¿Una discutiendo, posibilidad? eso es una posibilidad. Sí, pero es importante, Connie, dejar claro que nosotros, el bajarnos de Recoleta no es una decisión para transar otras comunas. Nosotros fuimos, esta fue una decisión muy personal, donde a mí cuando les comunico esto a la directiva me piden que lo conversemos, que reflexionemos, pero tal como te decía anteriormente, la convicción de querer servir en un lugar. Muchas veces cuando tú quieres a una persona, algunas veces uno se tiene que alejar por hacerle un bien. Creo que esa es nuestra responsabilidad, más allá de transar una u otra comuna. Nuestra decisión, o mi decisión en particular, apoyada por mi partido, apoyada por el comité electoral, no estuvo pensada en obtener otra alcaldía, sino que más bien ser responsable con lo que nosotros dijimos, que era ganar donde gobierna el Partido Comunista y el Frente Amplio, que hoy día lo han hecho tan mal, y si teníamos que retirarnos para que eso se lograra, estuve disponible a hacerlo y no tengo problema en aquello. ¿Cómo está por este lado la conversación? Quedando un poco más de 24 horas. Yo primero solo quiero... en los gobiernos municipales lo hemos hecho tan mal como Frente Amplio. O sea, nosotros no tuvimos que hacer cargo en la Municipalidad de Maipú de un desfalco de 31.000 millones de pesos que hizo la UDI. O sea, no puedo dejar pasar eso porque la verdad es que en todos los casos de corrupción municipal en los que ha estado involucrado de manera radical la derecha, ha habido silencio, ha habido una mantención, ha habido protección respecto a esas personas. ¿Cuál ha sido la protección del Partido Republicano, perdón? Para nosotros, son un partido nuevo, pero ustedes son parte de una coalición, me acabas de hacer la ni siquiera soy parte de la coalición de Chile Acabas de decir Vamos. que los gobiernos del Aclaremos Frente eso. Amplio... De a uno, Ruth, te va a tocar. Sí, te va a tocar, pero de a uno, porque así podemos escucharnos. Sí, pero no mientas respecto a que soy parte de una coalición. Pero tú me Somos acabas de hacer partido una interpelación respecto al Partido Comunista y yo no te puedo hacer una interpelación después de la perorata de unidad que acabas de decir que no han logrado hacer, porque nosotros hemos hecho un intento real de hacer unidad. Nosotros acá llevamos meses trabajando con mucho costo, entendiendo que es un camino complejo y que es difícil, pero no puedo aceptar que digan que los gobiernos del Frente Amplio en materia municipal han sido un problema, porque al revés, no hemos tenido que hacer cargo en Viña, en Ñuñoa, en Maipú, en un montón de comunas en las que hemos sostenido gobiernos que han sido transformadores, que han puesto el eje y el centro en las personas. Entonces, no puedo permitir eso. En materia de unidad, No lo puedes permitir porque estamos dialogando. Es que Tú no me porque... puedes imponer a mí algo, estamos conversando. No, pues porque, perdón, pero si Bajemos dicen, el tono, la dicen gente que ha sido está un cansada. pésimo gobierno, ¿te parece que esa es una buena forma bueno, de... eso lo va a dictaminar finalmente Sin duda, el ciudadano cuando vaya a votar. Estamos en un debate e imputan que nosotros hemos tenido un pésimo gobierno municipal cuando hemos tenido que hacernos cargo de desfalcos de su sector, me parece que es algo que no puedo dejar pasar. La Ruth, Pero no del la Ruth Partido habla de Republicano. Valparaíso. Valparaíso es un candidato que no es de nuestra coalición, o sea, es un No, alcalde. le estoy diciendo ahí. No, pero yo te estoy contestando. No es de nuestra coalición. Chart no es Frente Amplio. Y de hecho, la candidata que va hoy día es una candidata que es del Frente Amplio en oposición a una candidata de Chart. Entonces nosotros también somos críticos, o al menos desde mi partido hemos sido críticos de esa gestión. Pero no hagamos esta globalidad de que todos y que todos son, porque finalmente eso hace que nuestras posiciones sean contrapuestas. Cuando tú decías, Ruth, hemos apretado la tecla y hemos estado ingresando, ¿tú te refieres al Partido Republicano? Sí. Ya, Nosotros no entonces- tenemos... A ver, yo creo que esto es súper bueno aclararlo. Nosotros Chile Vamos una cosa, que son los tres partidos, que obviamente hay coordinaciones, no hay negociaciones. Los candidatos son personas, no se negocian. Las comunas están compuestas de habitantes, los habitantes no son negociables. Aquí lo que hemos tratado de hacer es llegar a la mejor coordinación para llegar candidatos únicos, y el Partido Republicano ayer ya partió con el proceso de validación ya de los candidatos, dejándolos ok en la... hablando. Alcaldes, ¿Y gobernadores... en cuántas comunas llevan ustedes candidatos? Nosotros llevamos 60 candidatos a alcaldes. ¿Y ahí en Chile Vamos también llevan candidatos? ¿En algunas? No en todas las comunas. No, Hay pero que en verlo y ese hay que analizarlo. Perdonen En el nivel de detalle de la pregunta, pero es para decirle que nosotros, desde este lado, hace 2 meses cerramos esa negociación. Bueno, y nosotros tenemos... ustedes No, lograron porque ponerse de preguntaron... acuerdo. Pero No, está Pancho, bien. no te enojí. Si no estoy enojado, Sí, yo estoy al contestando contrario, lo que me estoy súper preguntaron. tranquilo. ¿Cuáles eran los Te preguntamos nudos y cuál es la era situación. conducta? De acuerdo, ya. No te enojí. No estoy Si no, enojado. qué culpa que ustedes no se pongan de acuerdo. Pero Nosotros ya nos pusimos no de me acuerdo pongas hace 2 enojos meses. que no tengo, Paulina, y Estoy menos contando a la contigo. gente en su Pero por casa eso.
que la coalición de gobierno, la alianza de gobierno se puso de acuerdo hace 2 meses y tenemos Incluido el candidatura Partido única hace 2 Comunista, meses. muy demócrata. Ya, eso, yo no estoy diciendo si es mejor, peor, nada. Solo estoy diciendo que nosotros cerramos esa En negociación. gobernadores, Paulina, y que el tema Tuviste de... harto problema entre medio y que en el el tema, norte, ¿ah? Sí, es difícil. el tema del CERVEL, también yo reconozco la buena disposición de los funcionarios del CERVEL, pero no reconozco que sea tan ágil el sistema, Ruth, porque la nosotros que plataforma tenemos no- que inscribir tantos candidatos hemos tenido hartos problemas. Lo pongo porque era un tema que venía en la ley de corta, digamos, de la votación en 2 días, que era darnos un plazo un poquito mayor de pero que es súper inscribíamos. expedito. Nosotros ayer incluso creo Por que eso acaba el digo tiempo nos que demorábamos. nosotros En que la tenemos magnitud de tantos candidatos nos ha costado un poquito, pero una estupenda disposición de la mesa técnica, del CERVEL, todo. O sea, en eso reconocer también la labor profesional de ellos. Por último, respecto de los gobernadores, nosotros estamos haciendo el ejercicio de una lista unitaria donde tengamos a veces no candidaturas únicas, porque tenemos que también ver cómo enfrentamos el escenario electoral en cada una de las regiones, que es distinto. No es lo mismo Santiago que Antofagasta o que Los Lagos. Por lo tanto, atendiendo la realidad local, estamos haciendo ese ejercicio, pero es un ejercicio que creo que va a prosperar. ¿Y la democracia cristiana está en este acuerdo? Hemos conversado con ellos, es que, como dijo Ruth, se trata de coordinaciones. Pero eso está pendiente todavía. Sí, por supuesto, Es una está pendiente vergüenza hasta la que apretemos declaración de el la ente. democracia cristiana durante esta semana. Que los ¿En qué argumentos sean que necesito alivianar la caja y necesito el anticipo de 460 millones de pesos en la región metropolitana. Por eso debo llevar candidatos. Y no me alcanza el dinero con Coquimbo, Aysén y Arica. Es de verdad una vergüenza. Aquí se trata de que la política lleve a los mejores candidatos disponibles, digamos, para los gobiernos locales. No se trata de financiar partidos políticos. Lo que ha hecho la democracia cristiana durante esta semana es un cero aporte a la mejor política en este país. ¿De acuerdo con eso? No sé si la democracia ¿Senadora? cristiana ha señalado eso en esos términos. Evidentemente, los que nosotros tenemos que buscar son los mejores candidatos, las Pero ellos mejores insisten personas. en llevar candidato en la gobernación de la región metropolitana. Pero- y el candidato de ustedes No, ya es... No, ¿No? la No región está claro. metropolitana no. Y tienen argumentos electorales en algunas regiones donde señalan y tienen sus argumentos. Y aquí cada uno tiene una posición política y electoral. Pero también nosotros tenemos que pensar, así como Ruth se plantea el desafío de que no gobierne el Partido Comunista, para nosotros también es importante que en aquellos gobiernos regionales donde tenemos la posibilidad de mantener a nuestros gobernadores o de crecer en algunos, también tengamos la posibilidad de que esa visión más ligada a los derechos sociales esté presente hoy día. Se nos En acaba un poco el resumen, que tiempo, los pero... fachos pobres no lleguen al poder. Oye, eso lo dijiste tú, yo jamás he hablado de esos términos. No, No. Pancho, yo jamás he hablado en esos términos, así que ya que tú pides respeto, de verdad te pasaste. Te pasaste mucho. Yo jamás he hablado así, nunca. Nos quedan pocos minutos para este bloque y hay un tema que no queremos dejar pasar. Ya, que fue tema de la semana, por supuesto, y es la situación que afectó al senador Javier Macaya. Termina renunciando a la presidencia de la UDI por sus declaraciones en defensa de su padre, que fue condenado, recordemos, por abuso sexual en contra de 2 menores de edad. ¿Cuánto puede esto afectar o no afecta para nada en el caso de Chile Vamos, por ejemplo, una futura elección municipal? A ver, yo quiero reiterar lo que he dicho en la prensa, digamos que todo crimen se debe condenar y la justicia tiene que procurar ser exactamente igual para todos y poner el foco en las víctimas más que en el victimario, ¿no? Dicho lo anterior, yo creo que esta elección tiene una característica distinta, es una elección local. La gente vota efectivamente por las corrientes políticas, pero vota por las personas, por el vecino, por quien le va a mejorar la vida, ya sea como candidato a gobernador, alcalde o core y concejal. Desde ese punto de vista y no estoy eludiendo la pregunta, yo creo que es una elección bastante más local donde la persona, el candidato, y ahí yo creo que nosotros tenemos una ventaja con nuestros candidatos, porque efectivamente creemos que son los mejores candidatos y que van a transformar de buena forma la política local. Constanza Martínez, el caso Macaya lo ha sacado 2 o 3 veces a colación. Usted tiene algún punto que hacer. Yo le hago la pregunta si cómo resuelve Macaya o la UDI queda satisfecho. ¿Cómo resuelven? Es decir, apartándose de la dirección del partido y no quedándose, aprovechando su posición de liderazgo.
sea, lo que pasa es que cada día... De un error que él mismo reconoció, por lo pronto, para darlo por descontado. No es un error que reconoció. Ha habido una seguidilla de hechos que han ido saliendo a la luz y que van saliendo posterior a que, en teoría, fue la última declaración. Lo que pasó esta semana es gravísimo. Es gravísimo para las víctimas, sobre todo. No para el senador Macaya ni para la UDI. Hoy día, con las señales que le está dando al país un senador de la República y también el Poder Judicial, con esta salida de un fallo que que lo había condenado por delito de abuso sexual reiterado, donde además se nota que hubo un trato distinto en el caso de llevarlo al hospital en vez de a la cárcel, muestra muchos problemas y que no podemos esconder debajo de la alfombra, porque la señal que le damos, sobre todo a las niñas que hoy día tienen temor de abusar, es que hay que quedarse callada porque el nivel de exposición es demasiado. Acá necesitamos tener una lectura categórica que no admita este tipo de situaciones, en que pensemos también cómo legislamos en materia de educación sexual integral para que también estos casos se eviten, que también las instituciones funcionen. Acá los senadores son quienes nombran a los jueces, por lo tanto el caso tiene una seguidilla de problemas que no fue solamente una declaración, fue la llamada al defensor de la niñez, fue también lo que se supo después respecto a cómo él declaró siendo testigo en la causa, burlándose de las víctimas. Entonces, el caso es tan brutal que me parecía, y no es que lo saqué a colación por un tema puntual, es porque creo que es el caso de la semana y que como todos los sectores tenemos que dejar de lado los pactos de silencio, apoyar a las víctimas y ser totalmente tajantes en que nuestras instituciones deben funcionar para todos por igual. Paulina Bodanovich es senadora y por lo tanto compañera, ¿cierto?, del senador Macaya. Quiero preguntarle si coincide con los dichos de la ministra Camila Vallejo, que dijo que emplazó a elevar los estándares de dirigentes de partidos, de todos los partidos, pero de la UDI acusó aprovechamiento. Yo creo que todos tenemos que elevar nuestros estándares, porque quienes tenemos un rol público, evidentemente no solo estamos sujetos a la crítica, al control, sino que tenemos una responsabilidad. Y a mí me parece que en este caso, más allá del rol político de Javier Macaya y de renunciar a la presidencia del partido, a mí me parece que hemos puesto el acento equivocadamente en eso y no en las niñas, en los niños, en los derechos fundamentales vulnerados de la infancia y de la adolescencia. Claro, pero es que el que tiene un cargo público es el senador Macaya, entonces por eso se pone el acento en eso. ¿Usted cree que él, cómo se resolvió, si es que se resolvió, pero cómo resolvió la UDI y el propio senador Macaya su situación, es la correcta? Es que eso es una parte del asunto. Pero eso es lo que le estoy preguntando. Él finalmente renuncia a la UDI, pero yo quisiera centrarnos en lo que está de fondo aquí. Y coincido con Constanza en el sentido de que nosotros tenemos que ser capaces como país de que todos los avances que hemos tenido, acuérdense que hace pocos años se aprobó la imprescriptibilidad de estos delitos. Que hace pocos años también tenemos esta sala de video para que las niñas y niños puedan dar su testimonio y no se revictimicen. Con Patricia Muñoz cuando era defensora de la niñez, que la PDI, que los tribunales se han ido capacitando en eso. Entonces, ese avance que hemos tenido desde el lado judicial, también como sociedad tenemos que ser capaces de decirle a cualquier persona, no solo niños, porque aquí hay personas que han callado por 20 años, por 30 años, como lo hemos visto en casos emblemáticos en este país, bueno, que esas personas sientan que el Estado de Chile los va a proteger, que el Estado va a estar detrás y que va a permitirse que se haga justicia. Y yo creo que lo que dejó en claro este caso es que hay diferencias en la justicia, que hay relativización de la gravedad, porque yo creo que lo más grave que hizo el senador Javier fue sus declaraciones en el juicio, mucho más allá. Más que en la entrevista. Como testigo. Porque claro, porque cuando tú relativizas la gravedad de esos hechos, eso a mí me parece mucho más grave que las otras declaraciones. Un segundito, porque Ruth no se refirió a este caso. Sí, no, aquí yo creo que hay que hacer una distinción en dos ámbitos. Uno es el judicial, que nunca debimos haber conocido antecedentes de los contenidos de la causa, porque las causas de delitos sexuales, sobre todo cuando incorporan a menores, son reservadas, y me parece que la morbosidad de querer exhibir contenido para sacar aprovechamiento político de eso me parece que está mal. Y no solo por el aprovechamiento político, sino que es lo que decía Paulina, por poner el foco en las víctimas, en que ellas vuelvan a ver relatos, digamos, de los que se
se han abordado en el juicio me parece impresentable. Por otra parte, lo que tiene que ver con Javier, aquí hay que hacer una distinción, que es su padre el que fue procesado, condenado, y toda la nebulosa que exista y que hemos ido conociendo tiene que ser investigada, por cierto, no pueden haber privilegios para nadie en nuestro país en respecto, sobre todo cuando hay menores involucrados en delitos sexuales. Esto no quiere decir que los otros delitos no se investiguen, no, sino que en estos delitos que son tan sensibles, donde tú le puedes marcar la vida a una persona para toda la vida, la verdad es que aquí tiene que haber la máxima rigurosidad para que no hayan privilegios, pero también se tiene que separar que una persona es la procesada, imputada, luego acusada y condenada, y también por el otro lado, cierto, está la vereda política, que ojalá que estos comentarios no estuvieran en la vereda política y solo nos concentráramos en lo que conocemos judicialmente y que puede ser conocido, no de aquello que no puede ser entregado y puesto sobre la mesa, porque como decía anteriormente, estas causas son muy delicadas. La revictimización de las víctimas, aquí es lo que hay que evitar. El respeto a personas que hemos sufrido situaciones como estas son complejas, cuesta por años reponerse de situaciones así, y es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con cada una de las declaraciones que uno entrega en esta materia. Ruth Hurtado, Francisco Undurraga, senadora Paulina Bodanovich, diputado Undurraga, Constanza Martínez, muchas gracias por estar esta mañana ya pasado mediodía. Buenas tardes. Muchas gracias. Te pillé, sí, Te pillé, seguridad preventiva para su empresa. Te pillé, vigila en tiempo real y si ven un delincuente, bueno, disuaden por parlante y dan aviso a carabineros. Te pillé es tecnología antidelincuencia para su empresa. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Te pillé. Nos vamos rápidamente a la pausa. A la vuelta está aquí en el estudio la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, lo habíamos anunciado, está con nosotros la ministra vocera de Gobierno, ministra Camila Vallejo, gracias por estar aquí en Estado Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes, ya. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Oiga, ministra, hay varios temas, pero partamos por Venezuela, hemos estado con el foco puesto allá, pero quería preguntarle precisamente por la situación de los parlamentarios chilenos que iban de observadores a las elecciones y a los que se les impidió el ingreso a Venezuela. Más allá de la nota de protesta que ya envió, entendemos, el gobierno, ¿van a tomar otras medidas? Hay quienes están pidiendo, por ejemplo, un llamado a consulta al embajador Gasmuri. A ver, lo primero, la nota de protesta es relevante en sí misma, porque marca la posición política del gobierno frente a lo que ha ocurrido en este proceso electoral, señalando y claramente que no nos parece, nos preocupa que se haya impedido el ingreso de dos representantes, en este caso de la oposición chilena, pero que bien legítimamente tienen el derecho de poder también participar como invitados por otros actores políticos. ¿Usted lo encuentra grave que no los hayan dejado entrar? Nos preocupa, nos parece, efectivamente, porque incluso la experiencia chilena que hemos tenido en procesos electorales donde se visita, o tuvimos, mencionar el propio canciller, el caso del plebiscito, que fue un momento controvertido, obviamente que generó tensión política en Chile y mucha expectación en el mundo. No solamente los invitados eran invitados como oficiales de las instituciones propias, sino que también habían invitados que eran de fuerzas políticas, ¿no? Y por lo tanto, que no suceda eso en el país vecino no nos parece, nos preocupa, y por eso la nota de protesta. ¿No están evaluando el llamado a consulta del embajador? El embajador va a traer información. Obviamente hay información que se está entregando permanentemente. Pero dice va a traer, ¿no significa que viaja a Chile? Eso lo desconozco, si es que la Cancillería le ha pedido efectivamente volver, pero sí está monitoreando el avance y el transcurso del proceso electoral en estos momentos, y por lo tanto hay una información que se está entregando por el momento, lo decía el canciller, quien está monitoreando directamente junto con otros países la situación. ¿Y qué versión? Es que está transcurriendo de manera tranquila y vamos a seguir acompañando ese proceso. El proceso, por lo que estábamos chequeando ahí con el entrevistado y con nuestra corresponsal, es que se está desarrollando de manera regular, ese fue el término. Pero ¿qué versión tienen ustedes sobre lo que le ocurrió a los dos senadores que son de alguna manera miembros de un poder del Estado? También sabemos que el periodista Patricio Fernández también fue rechazado en su ingreso. Él iba con una invitación, entiendo, iba con un documento. Iba con todos los documentos aprobados por el gobierno venezolano. ¿Qué versión tienen ustedes, sobre todo los dos senadores? No, la versión en la que ha dado Cancillería, ¿no?
si es Cancillería la que tiene la relación directa en este caso con el embajador, con las fuerzas diplomáticas del país vecino y también con distintos actores de la política nacional y además con Colombia, Brasil, que son países muy interesados también y con quienes estamos monitoreando el proceso. O sea, la pregunta, la verdad pero es la que pregunta es que tenían... para nosotros no es razonable ninguna explicación que haga valer el hecho de no permitir ingresar a 2 representantes o otros personeros, ¿cierto?, para poder acompañar este proceso, entendiendo que hay muchas, obviamente, instituciones que en estos momentos están, pero de todas maneras, a lo que respecta a los representantes chilenos, no nos parece que se haya impedido su ingreso. Ya, o sea, el argumento que da porque el gobierno venezolano dice que ellos no cumplían con las condiciones para entrar, que no se había hecho el trámite. Y esa misma versión fue entregada por el diputado Boris Barrera, que es diputado comunista, a quien sí dejaron entrar a Venezuela. Él dijo, no hicieron, ni Kast ni Edwards, no hicieron los trámites necesarios para ingresar a Venezuela. A ver, ¿El gobierno, digamos, rechaza esa versión? Lo que pasa es que se ha señalado públicamente de que hay una institución, la institución electoral, la que determina quiénes pueden entrar de distintos países, distintos sectores, distintos países que están participando, obviamente, como veedores, observadores del proceso electoral. Sin embargo, hay siempre, y como ha sido también la historia de nuestro país, posibilidades de que otras personas por invitación de partidos, de representantes, de otras instituciones, más allá de la institución electoral del país, puedan invitar a otros personeros. Y en este caso es lo que sucedió particularmente con los 2 senadores, ¿no? Entonces, está bien, pueden no haber sido invitados por la institución electoral, pero igual tenían el derecho de poder participar. Y por eso nosotros, obviamente, a través de la Cancillería se evaluó esta situación y consideramos que no corresponde. Heraldo Muñoz ha dicho, ni el dictador Pinochet se atrevió a tanto con observadores internacionales durante el plebiscito. Eso lo dijo a través de su cuenta X. ¿Comparte esa comparación de los 2 regímenes, de las 2 dictaduras? A ver, nosotros no nos podemos hacer cargo de todas las declaraciones que surjan de distintos personeros políticos. Lo que nosotros sí como país nos preocupa y nos está ocupando hoy día es que el proceso sea de manera tranquila, sea de manera regular, que todos los venezolanos que tienen el derecho a poder votar puedan hacerlo, que para eso estén las mesas abiertas, es decir, que sea un proceso electoral limpio para justamente garantizar a todos la debida participación. Entonces, este caso a nosotros nos preocupó y por eso obviamente la nota de protesta, pero esperamos que esto termine desarrollándose de buena manera por el bien, obviamente, de el propio país. Ahora, siguiendo con las comparaciones, se ha comparado y muchos han dicho que lo que se está viviendo en Venezuela es parecido al plebiscito del 88 en nuestro país, pensando en que la gran duda en ese momento era que si ganaba el no, Pinochet reconocería la derrota, digamos, o no. Y esa también es una de las dudas que hay con lo que ocurre hoy día en Venezuela. ¿Usted cree, y el gobierno cree, que si hoy gana la oposición, Nicolás Maduro va a reconocer la derrota? Que en esto preferiríamos no hacer política ficción. Insisto, lo que espera el gobierno chileno, y lo ha expresado muy claramente el propio canciller, es que el proceso se dé de manera tranquila, ¿no? Y que se dé de manera regular para garantizarle a todos el derecho que tienen como ciudadanos de poder sufragar en un momento que es clave para el país. Todos lo sabemos, Venezuela ha tenido una crisis importante, eso genera un proceso migratorio muy masivo y por lo tanto esto puede ser una oportunidad también para poder ir resolviendo esas dificultades que tienen, independientemente de quién sea el ganador, pero que sea de manera tranquila. Yo no me adelantaría a suponer reacciones. Han habido declaraciones del propio mandatario que ha señalado, entiendo que va a respetar el resultado, pero no haríamos política ficción porque hay que esperar y hay que ser instrucciones eventuales. Cuidadoso con eso. Si esta noche o en la madrugada se determina que hay un fraude, ese escenario, hay, me imagino, el escenario ya previsto para una instrucción al embajador, qué hacer, qué va a hacer el gobierno. A ver, vuelvo al punto. Nosotros no vamos a hacer política ficción de eso, vamos a esperar los resultados. Evidentemente van a haber pronunciamientos con posterioridad. No puedo adelantarse inmediatamente después, la noche o mañana ya vamos a poder referirnos, de hecho, sí o sí, porque de hecho tenemos vocería todos los lunes para referirnos a distintos temas. Pero no queremos marcar escenarios hipotéticos a priori por respeto también al propio proceso que tiene el país vecino.
Ministra, usted en lo personal, ¿cómo ha cambiado su opinión sobre el régimen venezolano? Porque cuando uno va a sus declaraciones antiguas, y usted va a decir, aquí vamos a empezar con la arqueología tuitera, pero la arqueología sirve para ver de dónde venimos y cuáles eran nuestros orígenes. Usted aparece en una postura que es la postura que ha tenido el Partido Comunista en general de apoyo a Venezuela y de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Y hoy día como vocera de un gobierno que ha sido crítico y bastante duro, el presidente Boric con Nicolás Maduro, hablando de frente de una dictadura. ¿Usted ha cambiado entonces cuando uno compara las dos cosas o tiene que tener ese rol porque es la vocera del gobierno? Mira, lo que yo te puedo decir, Constanza, es que yo... Primero, obviamente, no puedo hablar en términos personales. Soy representante, en este caso, hago vocería por el gobierno y respeto mucho mi trabajo en ese sentido. Pero independientemente de las aproximaciones, apreciaciones, opiniones políticas que hay de distintos procesos en países vecinos, una de las cosas que nunca se puede relativizar es frente a Venezuela o frente a otro proceso, gobierno del mundo, es que los derechos humanos hay que respetarlos siempre, ¿no? Y que siempre tenemos que abogar porque las democracias se vayan fortaleciendo y no debilitando y no retrocediendo. Y por eso es tan importante para nosotros ahora, y en esto, o sea, estoy en este gobierno porque estoy completamente de acuerdo, además, con sus principios. ¿Usted está convencida del punto digamos, de la crítica y la dureza con que el presidente Gabriel Boric ha sido con el régimen venezolano? ¿Y calificarlo como una dictadura? No estaría acompañando al presidente en esta tarea si no estuviera de acuerdo con la clara posición que él ha hecho en materia internacional. ¿Qué le hizo cambiar? Sobre Venezuela, sobre Israel frente a Palestina, sobre Nicaragua, sobre los procesos, todo. Creemos que en eso no hay que tener como... ¿Qué le hizo cambiar respecto? O sea, vuelvo al punto, nosotros tenemos una coalición de gobierno con distintos partidos y que tienen miradas distintas y es parte de la diversidad y el debate que van a tener y seguir teniendo probablemente respecto a los temas internacionales. Pero yo creo que el Ejecutivo y particularmente el presidente que lidera la política internacional ha realizado una enorme tarea y una enorme contribución al debate mundial, tanto en su aporte sobre derechos humanos, democracia, como también en modelo de desarrollo y futuro de nuestro país. Ha traído una agenda de inversiones para el desarrollo sostenible, pero también ha marcado los puntos en derechos humanos. Lo único, sobre este tema de Venezuela, ¿qué la hizo cambiar usted y cuándo? Porque hoy día dice, no dudo en estar con lo que dice el presidente, y antes tenía una visión diferente. ¿Hay algo que marcó esa evolución? A ver, mi respeto a los derechos humanos ha sido siempre desde que tengo formación política. En general sobre el tema del régimen de Venezuela, más que un tema puntual de derechos humanos. Estamos frente a una situación que está siendo crítica en el mundo, ¿no? Lo ha impactado a Chile y uno podrá juzgar las razones, pero hay una situación de crisis y eso es la realidad que hemos visto en los últimos años, ¿no? La migración masiva, distintas razones económicas, pues políticas, etcétera, pero es un hecho, ¿no? Y por lo tanto nos interesa mucho sin ánimo, porque en eso también respetamos el derecho internacional, sin ánimo de intervenir en la soberanía propia de los pueblos, de los países, ni nada por el estilo, porque nuestra experiencia en eso evidentemente no podría sino reafirmar esa posición. Pero es un hecho de que hay una preocupación que está en Chile y que está en otros países vecinos sobre el devenir de Venezuela y esperamos que sea lo mejor para su pueblo la decisión que vayan a tomar. Solo para terminar con este punto, para pasar a otros temas, ministra, ¿hoy día usted piensa que el régimen de Maduro es una dictadura? Nosotros, insisto, no estamos aquí catalogando tajantemente la situación en otros países. El presidente también se ha referido en eso, yo lo acompaño. Por eso usted está de acuerdo con el presidente porque el presidente ha hablado de una dictadura, no así su partido, el Partido Comunista. El presidente ha dicho que hay debilidades institucionales, ¿no? ¿Y usted concuerda con eso? Y efectivamente concuerdo, insisto, sin ánimo de pretender intervenir o hacer una injerencia en los propios procesos que tiene que tener su país, pero los desafíos respecto a las mejoras institucionales y de los distintos procesos democráticos, un desafío que vive el mundo y que particularmente también vive Venezuela. Claro, se lo pregunto porque el Partido Comunista, su partido, Lautaro Carmona, hace poco dijo a mucha honra no hablamos y no reconocemos Venezuela como una dictadura. Porque el uso del lenguaje es muy importante. Respecto de Chile, hablar de una dictadura es yo no muy estoy clave. hablando en nombre del Partido Comunista. Soy vocera de gobierno y ese es mi rol y mi trabajo en estos momentos. Y reafirmo lo que ha dicho el presidente de la República en ese sentido. ¿Solo debilidad institucional, no dictadura, dice usted? Porque el uso del lenguaje
quisiera yo... Y somos cuidadosos también por el rol que tenemos frente a un proceso que se está viviendo en el país vecino en estos momentos. Ministra, es Venezuela, pero un aspecto diferente. El caso Ronald Ojeda. ¿Venezuela sigue negando colaboración a Chile en esta investigación o ha colaborado en algo? A ver, no ha negado colaboración, más no hemos tenido los resultados todavía esperados, ¿no? Hemos avanzado, efectivamente se han logrado detener a las personas involucradas. Que no es lo mismo, pero es igual, porque no entregar toda la información y negarlo, porque un régimen que tiene voluntad de cooperar lo entrega todo. No quisiera catalogar la intencionalidad que está detrás del resultado que no ha sido el más positivo, ¿no? Porque ya sería demasiado pretencioso de definir el ánimo que está detrás de eso, o si tiene que ver con algún impedimento, pero... El fiscal culpó a Chile, el fiscal venezolano culpó a las autoridades chilenas. Efectivamente, sí, y tratamos de no polemizar más con el fiscal tampoco. Ustedes saben cuál es la posición del Ejecutivo en esto. A nosotros nos ha sido de gran utilidad en general la colaboración internacional y esperaríamos mayor colaboración desde Venezuela en estos temas, porque no podemos sino avanzar en toda la tarea que tenemos de expulsiones, que ya vamos este año, lo dijo la ministra del Interior, tener las cifras más altas de los últimos 2 gobiernos, ¿no?, en materia de expulsión, porque cuando llegamos habían 28.000 decretos de expulsión que no se habían ejecutado, pendientes, y por lo tanto hemos tenido que poner mucho pie en el acelerador, y en esa tarea hemos avanzado. O sea, el año pasado tuvimos más de 900 expulsiones, en lo que va del año vamos más de 400, pero frente a 28.000 con las cuales nos pillamos. Entonces, Colombia, Perú, Bolivia, en fin, nos ayudan, ¿no? Y tenemos que seguir avanzando en esa dirección. Ecuador, por ejemplo, también. Pero Venezuela también es un país clave para poder seguir materializando las expulsiones, tanto administrativas como judiciales. Las hemos hecho en todo caso, no es que no hayamos tenido. Eso es súper importante aclararlo. Pero necesitamos aún más esfuerzo en esa dirección. Se han conocido recientemente cifras de homicidio del primer semestre. 15%, un aumento, 15% de víctimas y aumento en participación de menores en delito, 13,6%. ¿Qué medidas extra a las que conocemos se están evaluando para aplicar en una materia tan sensible como esta? Mire, es muy importante, entender que en Chile tenemos efectivamente hoy día una tarea importante que estamos desarrollando y tratando de cumplir al máximo, de frenar el alza de la tasa de homicidios, ¿no? Y eso se logró frenar en el último estudio que hizo consolidado el Observatorio de Homicidios y que consolidó las distintas instituciones, tanto las dos policías como el Ministerio Público. Hasta el año pasado, las cifras que se dieron a conocer ahora muestran exactamente lo contrario, un aumento. Pues es que tenemos que cerrar el año para hacer la comparación, ¿no? Y logramos disminuir un 6%, con excepción de algunas regiones, y entre ellas la región metropolitana, ¿no? Entonces, hay una buena noticia, en términos generales, de quebrar esta alza, pero particularmente en la región metropolitana no. Y por eso el despliegue de las definiciones que ha hecho el presidente y que ya se están ejecutando y van a seguir a partir de mañana. Estamos hablando de varias medidas. Uno, lo que es el aumento de dotación de carabineros. Estamos aumentando más de 1.669 carabineros. Gran parte de ellos van a empezar a operar a partir de mañana, ¿no? Y vienen de distintos ámbitos. Una parte, como 900, son nuevos carabineros y otra parte son de reubicaciones, ¿no? Y que se están reforzando. ¿Reincorporación también? ¿Reincorporación de ex carabineros? ¿Eso se puede hacer? Sí, eso lo aprobamos. No sé si recordarán, presentamos una iniciativa para poder reincorporar a funcionarios y eso también ha estado en proceso. Pero, en fin, lo que vamos a lograr efectivamente es tener 1.669 nuevos carabineros. Hay 3 fases. La primera fase parte ahora, ¿no?, a partir del lunes, la otra fase en agosto, la primera semana de agosto, y la otra durante el último trimestre de este año. Entonces, más policía, importante. En segundo lugar, el control migratorio y de armas con operativos focalizados en la región metropolitana. O sea, estamos teniendo a nivel nacional y vamos a seguir teniendo, pero vamos a concentrar esfuerzos, particularmente de la PDI, en los procesos de control de personas extranjeras migrantes y control de armas. ¿Cómo se hace eso en la práctica, ministra? En la práctica, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo se materializa ese control a personas extranjeras? O sea, eso se hace con controles de identidad y por denuncias.
¿no? Por denuncias tenemos un número para las denuncias, eso nos ha servido harto para el proceso de incautación de armas y posterior destrucción. Pero efectivamente tenemos varias fiscalizaciones que ya se han estado haciendo. Lo que pasa es que se van a patrullas reforzar. de policía en las calles, parando a la gente y pidiéndole su identificación. ¿Cómo es? Vamos a verlo, lo vamos a ver durante los próximos días. Yo no quiero adelantar aquello porque además eso se trabaja muy operativamente con las propias policías. Entonces, ahí tienen una tarea en el diseño específico. Pero sí van a reforzarse la región metropolitana. Quiero decir con esto que el control migratorio no lo tenemos solo en la frontera, sino que también en la ciudad y en la metropolitana tenemos que reforzarlo, sí o sí. Además del fortalecimiento de los equipos ECO, que son de crimen organizado y homicidio, eso va a requerir probablemente una discusión legal por la ampliación. Además, estamos viendo con el Ministerio Público la ampliación de los delitos que investiga y persigue estos equipos contra el crimen organizado y los homicidios, que son distintos tipos de delitos violentos y entre ellos distintos tipos de homicidios. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, todo lo que ha sido el reforzamiento de los propios equipos, el aumento de los recursos y el plan Calles sin Violencia, que ha tenido resultados en los lugares donde se ha implementado en las comunas en disminución de homicidios y por lo tanto su fortalecimiento va a ser clave para seguir enfrentando esto, particularmente en la región metropolitana. Ahora que usted habla de los alcaldes, de las comunas, digamos, el subsecretario Monsalve dice que hay entre 4 y 5 alcaldes de la región metropolitana que están amenazados. ¿Qué tipo de amenazas serían? O sea, ¿vienen de grupos de crimen organizado y si están todos con protección policial? Nosotros, a ver... ¿Qué se puede saber, digamos? Sí, mira, hay distintos tipos de amenazas que afectan o pueden atentar contra la integridad y la integridad física y la vida de estos funcionarios que son además aliados en el combate al crimen organizado y el narcotráfico. Y por lo tanto es súper importante, no tengo el detalle de todo el tipo de amenazas, pero pueden afectar en distintos niveles a estos alcaldes y alcaldesas, ¿no? No solo estamos solidarizando con ellos, estamos obviamente pidiendo especiales medidas de protección y el Ministerio Público realiza su labor también en ese ámbito, porque, insistimos, esto pasa porque los municipios y los alcaldes son aliados importantes para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia. En general, cuando hay trabajo con los municipios, se producen resultados positivos. Hemos recuperado espacios públicos, hemos destruido narcomausoleos, hemos recuperado calles incluso que estaban llenas de basurales, escombros, y también nos permiten ir haciendo más estratégico el despliegue operativo de las policías porque ellos identifican dónde están los sectores con más problemas, ¿no? Entonces, es clave esta protección a los alcaldes, es clave que sientan que el Estado los está protegiendo porque para el Estado, los municipios y los alcaldes comprometidos son unos aliados en el combate a la delincuencia y el crimen organizado. Bueno, sea el crimen organizado o sean bandas criminales o bandas delictuales de distinto tipo. Solamente para confirmarlo, ministra, ¿la cárcel de máxima seguridad sí o sí va en la comuna de Santiago? Sí o sí va en la comuna de Santiago. Como le he dicho, esto lo viene trabajando hace un año el Ministerio de Justicia. Y técnicamente, de acuerdo a los estudios que ha hecho el Ministerio de Justicia, para tener una cárcel que no demore 10 años. Y que, ¿cuánto va a demorar esta? Bueno, esperamos reducir al máximo, empezar, ojalá... 3 o 4 años, dijo el gobernador Orrego. Depende mucho de la aprobación del Parlamento, depende de cómo avancen los trámites, que se están avanzando efectivamente a propósito del suelo, del uso de suelo de ese sector. Pero sobre todas las cosas porque tiene el diseño pensado en concentrar esfuerzos tanto penitenciarios como judiciales en esa zona y por acortar obviamente y hacer más seguros los traslados a tribunales de estas personas que son criminales de alta peligrosidad, ¿no? Y esperamos obviamente que se pueda ir desarrollando porque tenemos un desafío... Convencer a la alcaldesa Iracy Haslet. Bueno... ¿Se ha opuesto permanentemente? Sí, se ha opuesto y bueno, tiene sus razones. Yo he conversado con ella en distintas oportunidades, entiendo que ella tiene varios puntos, ¿no? Es representante de una comuna, va a la reelección. Pero más allá de eso, tiene que ver con una mirada de si corresponde o no poner una cárcel en la capital, ¿no? Y bueno, esos son temas difíciles, ¿no? Son decisiones complejas, pero que hay que tomar.
y como gobierno nos corresponde tomar esas definiciones cuando entendemos que es necesario tener una nueva cárcel, no solo nuevos módulos, que es la tarea que hemos estado cumpliendo desde el primer momento, módulos de alta y máxima seguridad, sino que también tener una nueva cárcel y que esta no puede esperar tanto tiempo, ¿no? Porque estamos con la tarea de seguir fortaleciendo las capacidades del Estado para enfrentar el crimen organizado. Y una de las tareas del Estado es seguir fortaleciendo su sistema carcelario para recibir a un tipo de criminalidad que es distinta a la que teníamos hace 15 años atrás. Ministra, cambiemos de tema porque las pensiones siguen hace mucho rato como tema fundamental, pero aparece este fantasma, cada un año está apareciendo, porque así lo permite, ¿no es cierto?, la ley en Chile, estos proyectos de retiro, y no es uno, son varios, y hay de todos los sectores. En su sector también hay parlamentarios que empujan y presentan proyectos para retiros. El gobierno ha sido claro, enfático, en que no está por los retiros. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se convence del daño que ustedes han dicho que le puede producir un retiro al sistema y a la economía? Bueno, porque en este tipo de decisiones hay que tener un análisis sistémico de los efectos que tienen políticas como esa, ¿no? Ya vivimos nosotros las consecuencias de haber extremado, lamentablemente, y eso es la autocrítica que podemos hacer todos como sistema político, haber extremado los retiros como solución al problema del costo de la vida, porque incrementó el costo de la vida al final, ¿no? Entonces fue pan para el presente, pero hambre para el futuro. Y llegamos a los 2 dígitos, entre otras cosas, por eso también. No quiero responsabilizar solo al tema de los retiros, porque tuvimos distintos factores, incluso internacionales. Fue un factor fundamental. Pero fue un factor y no podemos retroceder en lo que hemos avanzado para hacer que la inflación vuelva a la baja, ¿no? Si la inflación termina afectando sobre todo a los sectores más vulnerables, pero también a la clase media, porque el costo de la vida también impacta a la clase media. Entonces, puede ser algo que individualmente la gente o un grupo, todos los que todavía tienen fondo, desee, pero el efecto en el conjunto de la población termina siendo más perjudicial que beneficioso. Y por lo tanto nosotros mantenemos la posición y ponemos el foco donde realmente pueden estar las soluciones. Si hay bajos ingresos, pensemos en las personas mayores. La reforma de pensiones es clave para poder dar una solución respecto al costo de la vida. Ampliemos el bolsillo electrónico familiar. Estamos en una discusión súper importante para perspectivar, por ejemplo, el tema del salario vital, que es una conversación que hemos tenido con la Central Unitaria de Trabajadores. Y distintas iniciativas para poder apoyar a la clase media en el acceso a crédito, al tema de la vivienda, etcétera. Entonces, no veamos esta discusión solo en torno a un tema, y eso es el llamado que le hacemos al Parlamento, sino que al conjunto de políticas públicas y cómo esas están contribuyendo a enfrentar el costo de la vida en vez de centrarnos en una que va a terminar perjudicando al bolsillo de las personas por los efectos inflacionarios que tienen. El gobierno se va a oponer sí o sí a que haya retiros de fondos de pensión. Totalmente. Sí o sí. Es que esa es la posición que hemos tenido y lo hemos manifestado en todas las votaciones de retiro que hemos tenido. Nuestro esfuerzo principal está, no queremos retiros, queremos reforma previsional. Ahí está nuestro esa es la apuesta, digamos, obviamente. Y hablando de reforma previsional, el ministro Marcel dijo que se han ido abriendo alternativas que ayudan a buscar soluciones más creativas para el 6%. ¿Eso significa que estamos cerca de un acuerdo, ministra? Sí, yo creo que sí. No llevo yo directamente las conversaciones, por lo tanto quiero que se entienda esa diferenciación del rol que puede jugar la ministra Jaro, el ministro Marcel, que están todo el día, todos los días, y la conversación va cambiando, es dinámica. Pero en el global, a ver, después de que terminó el trabajo de los expertos y expertas, se han sostenido conversaciones y en general hay varios puntos de entendimiento que permitirían ya poder votar la idea de legislar, ¿no? Y quedan algunos temas pendientes, ustedes saben. Hay temas que son más controvertidos, donde hay mayor diferencia probablemente con la oposición, que tiene que ver con el rediseño de la industria. Nosotros queremos darle más competencia al sistema porque eso va a terminar beneficiando a los propios cotizantes, evidentemente. Si no mantenemos concentrado todo el proceso en la AFP, no. O sea, tenemos que hacer un cambio y dejar atrás ese modelo. Y por lo tanto ahí estamos explorando distintas fórmulas. Y por otro lado el 6%. El 6%, nosotros obviamente nunca hemos planteado líneas rojas, pero tenemos que tener una fórmula que permita el objetivo central,
que es que le aumentemos las pensiones a los actuales jubilados y no terminemos entregándole 2 lucas en un aporte adicional de pensión, ¿no? Entonces, en eso piensen ustedes, o la gente que nos está mirando, los actuales jubilados no tienen empleador, porque ya se jubilaron, ¿no? Entonces, no tiene alguien que le ponga un 6%. Lo único que podrían recibir es el aumento de los 250.000 a 250.000 pesos la PGU, Están 2.14. que ya para muchos igual sigue siendo insuficiente. Entonces, ¿se va a votar en el mes de julio? Nos quedan 3 días del mes de julio. ¿Se vota la idea de legislar en el mes de julio como pidió el presidente? Estamos trabajando con eso, nosotros tenemos optimismo, ¿no? Depende mucho de la oposición, pero creemos que así como han avanzado las conversaciones, no hay razón para ya no votar en el mes de julio la idea de legislar. Nos quedan 2 minutitos, hay muchos temas, pero hay uno que no puede faltar porque fue de esta semana y lo que ocurre con este canal en particular. Y queremos saber si lo que usted ha visto, ¿hay consenso en el Congreso para que avance el proyecto de ley de televisión nacional? Y si afectó en algo la declaración del presidente de este canal cuando fue al Congreso, si afectó algo en la posibilidad de alcanzar ese consenso. No he vuelto a ir al Congreso después de esa declaración, pero yo creo que el tema de fondo es compartido en general. Imagínense qué pasó, 2 gobiernos antes que nosotros, distinto color político, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, que coincidían en que el modelo de financiamiento de televisión nacional está agotado y que necesitamos revitalizar el canal público, este canal, ¿no? Una democracia necesita un canal público. Un ecosistema diverso que es fundamental en cualquier democracia necesita, en esa diversidad al menos que haya un canal público. ¿Y ella para darle eso en el Congreso? Bueno, eso es parte de la conversación, pero tenemos, imagínense, la presentación sobre la cual estamos trabajando del proyecto del exministro Belolio habla de un financiamiento mixto, o sea, que no tenga solo financiamiento privado el canal, sino que haya un financiamiento público, porque el modelo de financiamiento que tiene está agotado. Michelle Bachelet, la expresidenta, también llegó a esa conclusión. Por lo tanto, tenemos al menos 2 sectores que son importantes en la política con representación parlamentaria que están coincidiendo en este diagnóstico y vamos a ir viendo, obviamente, el detalle y la discusión legítima que van a tener o preocupaciones los parlamentarios, pero necesitamos avanzar por el bien y la representación de todos los chilenos y chilenas a sentirse representados por un canal tan importante. Muchas gracias, ministra Camila Vallejo. Por supuesto que nos quedaron temas fuera, pero muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Estado Nacional. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron, que tengan una muy buena semana, pero vienen las noticias y atentos que todo el día vamos a estar mirando lo que ocurre en Venezuela, tema crucial para el día de hoy. Muy buenos días y gracias por venir. Buenas tardes.